Capítulo 4. Cuando acampar sale mal, descargo de responsabilidad. Las obras de Taimon y J. Taketsuki son suyas a pesar de mis más fervientes deseos. Este es un trabajo de fans y si alguien me paga por él, lo único que logrará es meterme en problemas. Esto se hace simplemente por diversión, las críticas constructivas son bienvenidas y las llamas serán ignoradas. Sin embargo, sea amable, este es el primer fanfic que publico en la red. Hola de Marcus Galen Sands una vez más. He estado de vacaciones las últimas semanas, lo que ha contribuido mucho a la velocidad y al tamaño de mis actualizaciones. Luego me enfermé y es bastante difícil escribir bien cuando tu cabeza se siente como si estuviera llena de algodón. Ahora pasemos a mis reflexiones previas al capítulo. Los poderes de Campione. En bastantes de mis críticas he recibido comentarios de que los dioses de Campioneverse no coincidirían con los sirvientes o los antepasados apóstol muertos. Agradezco a estas personas sus aportes y ahora les daré mi respuesta. Creo que el principal problema es que la mayoría de las personas que escriben estas opiniones han obtenido su información del Campione anime en lugar de libros. Si bien el estilo artístico del anime, así como algunos de sus toques únicos, como el campo de espadas de Godou, es genial, siento que al ir con espectáculo diluyeron la potencia de los personajes. En los libros, los dioses son representados como seres capaces de poner de rodillas a los mortales con su sola presencia, eran poderes que dominaban por completo a todos los mortales que intentaban interponerse en su camino. En un intento por permitir que personas como Erika y Liliana muestren sus habilidades, siento que el anime restó importancia a este lado de las cosas. El Campione también fue minimizado de manera similar. En los libros, Campione había ejemplos de mortales completamente irracionales, personas que lograron lo imposible incluso antes de obtener el poder de los dioses. Quiero decir, por lo que puedo encontrar, la mayoría de ellos no poseían magia ni poderes especiales y, sin embargo, desafiaron toda lógica y mataron lo que debería ser imposible de matar salvo por otra deidad. Hubo una parte en el sexto libro donde un maestro de artes marciales con entrenamiento místico se negó a luchar contra Godou a pesar de que no tenía entrenamiento marcial o místico. Dijo que si mayores habilidades de lucha o mayor poder mágico fueran suficientes para derrotar a un Campione, entonces nunca se habrían convertido en uno en primer lugar. También tenga en cuenta que tanto los dioses como Campione son capaces de fiestas que serían consideradas como magia verdadera en Nasuverse. Sus habilidades también podrían contarse como Reality Marbles, Marble Phantasms, ojos místicos de clase joya, etc. También recuerde que los dioses no parecen contener el mismo concepto de muerte que los mortales, lo que significa que en términos Nasuverse eso pone en un nivel similar a los tipos, aunque me apresuro a agregar que no son sus iguales. Por lo que puedo ver, no hay un solo ser en el Campioneverse que pueda igualar a Ort, pero creo que varios que trabajen juntos podrían matarlo. Recuerde que la luna tipo tenía un poder comparable a la Ort y fue derrotada y obligada a permanecer inactiva por un solo mago humano. Uno ridículamente poderoso, uno que parecía ignorar el sentido común, pero un mortal no obstante. Recuerde que la luna tipo tenía un poder comparable a la Ort y fue derrotada y obligada a permanecer inactiva por un solo mago humano. Uno ridículamente poderoso, uno que parecía ignorar el sentido común, pero un mortal no obstante. Recuerde que la luna tipo tenía un poder comparable a la Ort y fue derrotada y obligada a permanecer inactiva por un solo mago humano. Uno ridículamente poderoso, uno que parecía ignorar el sentido común, pero un mortal no obstante. Oye, acabo de pensar en algo. Soy yo, hay paralelismos entre Campione y Selretch. Como tal, estoy tratando de mantener a los dioses en el nivel que se describe que poseen y, al mismo tiempo, no limito las propias habilidades de Shirou. También he recibido muchas críticas en el frente de Campione vs Servant. Bueno, aquí está mi análisis. En este punto, la información de Campione que tengo está un poco incompleta debido a la naturaleza inacabada de las traducciones de las novelas ligeras, así como a que el anime terminó demasiado pronto para mi gusto. Aún con lo que tengo creo que puedo hacer algunas comparaciones.
En primer lugar, están las autoridades de resurrección que poseen Godot y Boban, aunque la de Godot es la menos eficiente, los efectos son lo suficientemente similares a Gohan como para ser comparables. En términos de puro poder destructivo, los campeones tienen ejemplos como Godous Horse and Boar Authorities, que poseen un poder a la par con Riders Bellerapon o incluso Excalibur, aunque ambos fueron minimizados en el anime por lo que vi. John Pluto Smith tiene un arma que puede disparar las flechas de Artemisa, que toman la forma de dragones, y supuestamente usar los 6 a la vez es suficiente para borrar a California del mapa. En lo que respecta a las habilidades físicas, depende del campeón del que estés hablando y del servant al que se enfrenten. Alexander Gascoigne posee la velocidad de Dios, lo que significa que cuando se mueve a más de 500 km por hora deja de ser materia y se convierte en un rayo pensante. Ahora no quiero sonar como si estuviera minimizando a los sirvientes, pero lo más rápido que cualquiera de ellos se ha movido es que Saber cruzó 2 kilómetros en un solo segundo con la ayuda de un hechizo de comando. Sin embargo, los relámpagos viajan a 300.000 km/h. No estoy seguro de cómo la forma de lobo de Boban coincidiría con un Servant, pero creo que le iría bien contra la mayoría de Berserker o un saber completamente potenciado. Luao, por otro lado, tiene más de 100 años y es considerado como uno de los más grandes, si no el más grande, artistas marciales del planeta. Especialmente porque los combina con artes mágicas taoístas. Por lo que leí en las novelas ligeras, incluso sin usar sus autoridades, sería comparable a la versión Fate/extra de Assassin, alguien cuyas habilidades han llegado al punto de la leyenda. No me malinterpretes, no estoy diciendo que Campione pueda frenar a cualquier servant que quieran. Campione más joven como Godot o Shirou, asumiendo que no tenía sus propias habilidades para actuar como cartas de triunfo y apoyo, tendría serios problemas con los gustos o Gilgamesh o Berserker. Demonios, incluso los mayores y los más experimentados lo harían, pero al mismo tiempo no quiero que se subestime a los reyes que matan a Dios. También solo para aclarar una consulta. La razón por la que Shirou pudo matar a Hades con una espada sin nombre fue porque la espada estaba llena del poder de la autoridad de Perseo que estaba usando en ese momento. No tenía ningún poder especial como un noble fantasma, pero podía afectar a un dios lo suficiente como para matarlo. Pero si le hubiera golpeado en cualquier otro lugar que no fuera el corazón o la cabeza, no habría sido fatal para él. Ahora, para responder a una pregunta que he estado recibiendo mucho, ¿puede Shirou usar elementos rastreados y el gobernante del inframundo para convocar a los sirvientes? Originalmente iba a responder a esto en 1 o 2 capítulos, pero decidí mostrar misericordia y explicarlo ahora. La respuesta es no, al menos no en el mundo Campione. En mi opinión, el mundo opera con reglas completamente diferentes, por lo que no hay un trono de héroes para que él pueda tocar y los mundos están demasiado distantes metafísicamente para que él pueda llegar al Nasuverse. Por otro lado, una vez que Shirou regrese a su mundo natal, podrá convocarlo siempre que tenga algún tipo de vínculo. Por supuesto, apoyar a un sirviente sin la ayuda del Santo Grial será una pérdida masiva, pero dadas sus reservas enormemente aumentadas, creo que Shirou podría soportar cómodamente al menos a 3, sin dejar de tener la fuerza suficiente para luchar. Si está dispuesto a sacrificar su valía en el combate, probablemente podría aumentar eso a 5. Espero que responda a sus consultas. Otra cosa sobre la que mucha gente ha estado comentando es mi elección de hacer que solo las armas de rango A o superiores puedan matar a un dios. Saqué esta idea del hecho de que tanto las armas de Erika como las de Lillian pueden dañar a un dios, pero tanto los libros como el anime están de acuerdo en que sería imposible para ellos matar a un dios, diablos en los libros, incluso la noción de que se enfrenten a un dios. Dios es considerado como solo 1 o 2 pasos del suicidio. Con eso en mente, clasifiqué sus armas como rango B más dada su amplia gama de habilidades. Otra cosa que no creo haber dejado en claro fue que, si bien Gaevolt podría no ser capaz de matar a un dios, seguro que puede lastimarlos mucho. Además, el hecho de que no puedan matarlos no significa que sus habilidades no sean de utilidad contra los dioses malignos. Gae de Arc, por ejemplo, sería muy problemático para personas como Atenea o Perseo, ya que un toque disiparía sus animales de invocación y sus armas.
La razón por la que quería limitar su poder asesino es que debido a su aumento de las reservas de prana, Shiro ahora posee mayor libertad para rastrear noble fantasmas que incluso Archer. Es cierto que aún no es tan hábil como su contraparte mayor, pero lo está logrando. Como tal, el sistema está configurado para evitar que se vuelva demasiado poderoso. Como tal, permítanme repetirme, noble fantasmas son armas poderosas y útiles capaces de herir a los dioses considerablemente, tal vez incluso incapacitarlos, pero para acabar con un dios o dar un golpe mortal requiere el uso de un arma de rango A o superior. La razón por la que quería limitar su poder asesino es que debido a su aumento de las reservas de prana, Shiro ahora posee mayor libertad para rastrear noble fantasmas que incluso Archer. Es cierto que aún no es tan hábil como su contraparte mayor, pero lo está logrando. Como tal, el sistema está configurado para evitar que se vuelva demasiado poderoso. Como tal, permítanme repetirme, noble fantasmas son armas poderosas y útiles capaces de herir a los dioses considerablemente, tal vez incluso incapacitarlos, pero para acabar con un dios o dar un golpe mortal requiere el uso de un arma de rango A o superior. La razón por la que quería limitar su poder asesino es que debido a su aumento de las reservas de prana, Shiro ahora posee mayor libertad para rastrear noble fantasmas que incluso Archer. Es cierto que aún no es tan hábil como su contraparte mayor, pero lo está logrando. Como tal, el sistema está configurado para evitar que se vuelva demasiado poderoso. Como tal, permítanme repetirme, noble fantasmas son armas poderosas y útiles capaces de herir a los dioses considerablemente, tal vez incluso incapacitarlos, pero para acabar con un dios o dar un golpe mortal requiere el uso de un arma de rango A o superior. Como tal, el sistema está configurado para evitar que se vuelva demasiado poderoso. Como tal, permítanme repetirme, noble fantasmas son armas poderosas y útiles capaces de herir a los dioses considerablemente, tal vez incluso incapacitarlos, pero para acabar con un dios o dar un golpe mortal requiere el uso de un arma de rango A o superior. Como tal, el sistema está configurado para evitar que se vuelva demasiado poderoso. Como tal, permítanme repetirme, noble fantasmas son armas poderosas y útiles capaces de herir a los dioses considerablemente, tal vez incluso incapacitarlos, pero para acabar con un dios o dar un golpe mortal requiere el uso de un arma de rango A o superior. A continuación, quiero dejar bastante claro que Shiro solo obtuvo una autoridad de Hades. Rule of the Underworld le permite reclamar y devolver cosas al inframundo, en el caso de Shiro, son almas y riquezas. Dado que ambos recursos están entonces bajo su autoridad, puede darles forma como mejor le parezca. Con las almas, eso significa que puede elegir en qué estado se manifiestan. Para las riquezas, puede dar forma a metales y gemas en casi cualquier forma que pueda imaginar, siempre que no supere un cierto tamaño, por lo que puede crear joyas de una belleza sobrenatural. También mucha gente me ha preguntado si Shiro ha ganado la habilidad de Perseus para negar a las autoridades de Godou. La respuesta es que no, no lo ha hecho. Las autoridades que recibió de Perseo podrían definirse como las cualidades de un héroe, nada que ver con el dominio de Mitra sobre Beretragna. Si bien Shiro podría haber abandonado sus ideales para salvar a Sakura, siento que el impulso de ser un héroe aún sería fuerte en él, simplemente con un objetivo diferente. Como resultado, los aspectos de un héroe tendrían un alto nivel de compatibilidad con él, razón por la cual los recibió cuando Perseo le permitió voluntariamente usurpar sus autoridades. Otra cosa que nadie mencionó pero que creo que debería aclarar es con respecto a la lluvia de espadas de Shiro. Si bien para la mayoría esto puede parecer un ataque dominado, debes tener en cuenta que solo fue efectivo contra Hades porque su defensa se basaba en el sigilo proporcionado por su invisibilidad. Un dios como el dios nórdico Balder poseería una invulnerabilidad de la que rebotarían las espadas. Alguien como Atenea tendría el poderoso escudo con el que a menudo se la representa. Entonces, si bien esta habilidad es potente, no es una función de ganancia automática. Spoilers. Gran parte de este capítulo trata sobre Godot y sus chicas, principalmente Liliana. Básicamente, estoy tratando de encontrar un escenario sustituto para la aventura con Perseo que no tuvo lugar en este mundo. Durante esa aventura ocurrieron tres cosas importantes.
Godot abrió su Camel Authority, estableció firmemente su relación con Liliana e hizo su promesa a Athena. Como no sé cómo fue su promesa a Athena en las novelas ligeras, no puedo incorporarla a mi propia historia, pero puedo trabajar con las otras dos. Si bien admito libremente que mis propios esfuerzos no están a la altura del original, estoy bastante satisfecho con el escenario que armé. Si bien carece de la grandeza del original, creo que golpea la mayoría de las bases necesarias y actúa para cimentar el afecto de Liliana por Godot. Espero que mi interpretación de los personajes sea precisa, debido a la falta de fanfiction en Campione. Tenía que escribirlas como me parecían. Se ha introducido un nuevo personaje original con este capítulo. ¿Alguien tiene alguna suposición de quiénes podrían ser? Como puede adivinar, serán un factor importante en el desarrollo futuro de la trama. También uno de los compañeros de Athena recibe un poco más de exposición en este capítulo. Deslicé algunas pistas más sobre su identidad, que nadie ha adivinado todavía, así que una galleta para el primero en obtenerla. Me complació mucho que tanta gente se diera cuenta de mi mención de Gilgamesh en mi último capítulo. Eso fue deliberado y se ampliará en este capítulo. Por último, estoy un poco decepcionado de que nadie haya dado ninguna sugerencia para que aparezcan futuros dioses herederos y autoridades originales para que Godot y Shiro obtengan. No puedo prometer que utilizaré alguno de los que se envíen, pero las buenas ideas me inspirarán y garantizarán que el próximo capítulo se publique con mayor rapidez. Espero que todos disfruten del nuevo capítulo. Por favor, escriba muchas reseñas, ya que considero que las críticas constructivas y las personas que escriben sus propias ideas son una excelente inspiración. Godslayer Bladeworks. Capítulo 4. Kusanagi Godot estaba absolutamente seguro de que si alguien le hubiera dicho que estaría en esta situación hace medio año, les habría preguntado si estaban fumando en su tiempo libre. A su lado derecho estaba Erika, una chica que podría considerarse un epítome de la belleza occidental. Rubia, tetona y guapa era lo que muchos chicos imaginaban cuando soñaban con chicas europeas. En ese momento ella lo sujetó firmemente por el brazo y lo hundió en su impresionante escote. A su lado izquierdo estaba Yuri, el contrapunto oriental de la apariencia occidental de Erika. Ella era un ejemplo casi perfecto del ideal de Yamato Nadeshiko que el pueblo japonés tenía en alta estima. En este momento ella estaba sosteniendo la mano izquierda de Godot y tratando de alejarlo de Erika con una mirada de desaprobación nerviosa en su rostro. Y frente a él estaba Liliana, la última incorporación a las chicas en su vida. Otra belleza occidental, su hermosura, era más parecida a la de un hada que la exuberancia de Erika. Su cabello plateado, piel blanca y figura delgada creaban un tercer tipo de belleza. En este momento ella lo estaba mirando con una mano en la empuñadura de su espada con desaprobación aún más clara en sus ojos que en los de Yuri. No era así como había planeado pasar sus vacaciones. Originalmente había pensado en ir a Italia, pero luego Erika mencionó que ella estaba pensando en lo mismo. Había detenido sus propios planes con la esperanza de pasar un par de semanas sin tener que preocuparse por la problemática rubia, solo para descubrir demasiado tarde que ella había hecho lo mismo. No era que le disgustara el caballero brujo, de hecho el nivel de confianza que tenía en ella era tal que le había confiado su vida en más de una ocasión. La encontró atractiva y bastante sexy. Solo había dos problemas. En primer lugar, descubrió que el simple hecho de estar cerca de ella tendía a arrastrarlo más profundamente al problemático mundo de los dioses y místicos. En segundo lugar, simplemente no podía entender por qué alguien como ella estaba interesado en un chico normal como él. Era hermosa, talentosa, inteligente, ¿por qué estaba perdiendo el tiempo persiguiendo a un tipo bastante común como él? Sabía que sus sentimientos eran genuinos, no motivados por ganancias políticas con los círculos de las sociedades mágicas, pero simplemente no podía entender su razonamiento al perseguirlo tan fervientemente. Sí, mis queridos lectores, Kusanagi Godot es de hecho un típico protagonista de acción/aren, enfréntalo a un enemigo invencible y hará algo brillante, pídele que comprenda los sentimientos de una chica y el chico es grueso como dos tablas de madera. Madera y casi tan perspicaz. Bueno, sea cual sea el caso, había intentado organizar una semana de acampada en las montañas.
Desafortunadamente, Erika lo había anticipado de alguna manera, a pesar de sus intentos de mantener el secreto. Cuando se bajó del autobús que lo había llevado a su parada, encontró a las tres chicas esperándolo. Aparentemente, la rubia le había mencionado sus planes a Himemiko, quien había insistido en acompañarla para asegurarse de que no ocurriera nada inapropiado. Liliana también se había enterado y decidió acompañarlos en su nueva capacidad como el nuevo caballero juramentado de Godou. Se había sonrojado y tartamudeando mientras explicaba su razonamiento y Erika había mencionado a una persona llamada Karen, lo que había provocado que el cabello plateado se sonrojara aún más y degenerara en un desastre casi tartamudo, para diversión de Erika. Los cuatro habían estado listos con el equipo de campamento, y las tres chicas lo habían seguido con firmeza a pesar de sus intentos de escapar por su cuenta. Al final, se rindió a lo aparentemente inevitable y consintió en establecer un campamento conjunto. Eso había llevado a algunas travesuras ya que Yuri demostró no tener experiencia alguna en acampar. Después de ver su intento de colapsar una tienda de campaña por segunda vez, Godou había mostrado lástima y se movió para ayudarla. El único problema era que Erika, cuya tienda no había mostrado signos de inestabilidad, se había visto plagada de sus propios problemas y le había pedido a Campione que la ayudara. Para no ser superada por su rival, Liliana también había desarrollado una incapacidad para montar una tienda de campaña, lo que significaba que Godou también tenía que ayudarla. Luego, para rematar, cuando finalmente se dispuso a preparar su propia tienda de campaña, descubrió que habían desaparecido una serie de clavijas y alfileres esenciales, lo que significaba que erigir su tienda era imposible. La imagen perfecta de la conmocionada sorpresa que Erika se había ofrecido felizmente a permitir que Godou durmiera en su tienda. El joven Kusanagi había estado agradecido al principio, hasta que se dio cuenta de que el caballero rubio no tenía intención de abandonar la tienda mientras estaba en ella. Ociosamente, se preguntó si ella tenía alguna idea de lo que había sucedido con sus partes faltantes. ¿Podrían haber encontrado accidentalmente su camino en su bolso? Probablemente no, era demasiado inteligente para dejar pruebas tan incriminatorias donde se podían encontrar. Lo que lo llevó a su posición actual, Erika tratando de arrastrarlo, Yuri protestando por la indecencia de la sugerencia y Liliana luciendo medio dispuesta a huir y medio dispuesta a desenvainar su espada. «Oh, no seas tan malo Godou», dijo Erika empujándose aún más cerca de la adolescente asediada. «Ha pasado tanto tiempo desde que dormimos en la misma cama o incluso en la misma habitación. ¿De verdad tienes la intención de rechazar mi sentimiento?» En la misma cama. Yuri dejó caer su mano a favor de levantar ambas manos para cubrir su boca en estado de shock. «Godou-san, de verdad. Soy. Lo harás». Sus delicados rasgos de repente se tiñeron de un profundo rubor. El propio rostro de Godou se había puesto bastante rojo, pero por alguna razón sus palabras de protesta se le atascaban en la garganta. «O tal vez podrías empujarme al suelo y ponerte encima de mí con esa mirada apasionada en tu rostro». Con una sonrisa en su rostro que solo podría describirse como juguetonamente perversa, Erika continuó echando más leña al fuego. Parecería que las imágenes de esa última oración habían sido suficientes para robarle a Yuri el poder del habla. De hecho, si su sonrojo no disminuía pronto, entonces había una buena posibilidad de que también le robara la conciencia, ya que una cantidad insana de sangre se desviaría de donde de otro modo sería necesaria. Liliana, por otro lado, estaba luchando contra su propio rubor y ahora sostenía la empuñadura de su espada sin desenvainar con un puño blanco con los nudillos. La chica de cabello plateado no era poco inteligente, pero tenía una desafortunada tendencia a ser un poco crédula, especialmente cuando se trataba de Erika y sus juegos. Por eso las palabras de la rubia la estaban afectando más de lo que deberían. Liliana había venido a este viaje porque su doncella le había señalado que era una excelente oportunidad para acercarse al joven Campione. Desde que el Caballero del Diablo Rojo se había asegurado el puesto de primer amante de Kusanagi Godou, la influencia de la Cruz Cobre Negra había aumentado en influencia para eclipsar a sus rivales tradicionales, la Cruz Bronce Negra, la propia Orden de Lilian.
Originalmente, su abuelo había esperado igualar este logro al ordenar a su nieta que se convirtiera en el caballero personal del mayor de los campeones, Sasa de Hanstal Boban. Sin embargo, tanto para su alivio como para su humillación, Boban ni siquiera la había visto como una amante potencial, solo como una lacayo potencialmente útil. Finalmente, ella había roto su lealtad al autodenominado marqués, debido a una combinación de su propia moral y el chantaje de Erika, y en su lugar se puso del lado de Godot y sus compañeros. Sin embargo, eso la había dejado en una posición algo inestable con su propia orden, uno que había sido estabilizada por ella siguiendo la sugerencia de Karen de que jurara sus servicios al séptimo campeone. Por eso había terminado siguiendo a Erika y Yuri aquí. Todavía tenía que hacer su promesa oficial a Godot y quería conocerlo un poco mejor antes de seguir adelante. El problema era que hasta ahora estaba resultando completamente desconcertante. Sus primeras impresiones de él habían sido bastante buenas. Era un hombre con una voluntad lo bastante férrea como para enfrentarse al mayor de los campeones a pesar de la enorme diferencia de edad y experiencia. Había demostrado su lealtad al estar al lado de Yuri incluso cuando parecía que toda esperanza de victoria se había desvanecido. Incluso el hecho de que se había ganado el amor de Erika hablaba a su favor, porque si bien ella y el Caballero Rojo podían chocar en casi todos los aspectos importantes de su personalidad, no cambiaba el respeto que sentían el uno por el otro. Sin embargo, desde entonces no había sabido qué pensar de él. Era uno de los reyes de reyes y, sin embargo, parecía obligado y decidido a seguir siendo un escolar japonés normal. En su vida normal, la voluntad y la tenacidad aparentemente interminables que había mostrado en combate parecían simplemente desaparecer. Y luego estaban las otras chicas. Primero había capturado el corazón de Erika, luego parecía haber atrapado el interés de Yuri también, y si la información de Karen era creíble, incluso había tomado a la bruja de mayor rango en la tierra, Lucretia Sola, como amante. ¿Cómo podría reconciliar esta aparente determinación de construir un harén de sueños libertinos con el chico de su edad que había estado observando? Por supuesto, en este momento, su creencia de que Kusanagi Godot era un mujeriego insaciable estaba recibiendo un fuerte refuerzo. No digas cosas engañosas, Erika. Cuando su grito de aflicción resonó en el pequeño claro, el séptimo campeón se preguntó por qué tenía que interrumpir su vida de esta manera. Emi Yashiro apretó los dientes mientras luchaba por mantener el control sobre la maldición que estaba creando. A decir verdad, tenía sentimientos bastante encontrados sobre el uso de maldiciones sin fin de esta manera. De alguna manera fue lo más ansioso de sus autoridades por responder a su voluntad. Los poderes que había obtenido de Perseo tenían una sensación que le recordaba a un caballo de guerra hecho de acero vivo, firme, implacable y extrañamente profesional. Rule of the Underworld le hizo pensar en un dragón dispuesto pero gruñón, uno que entregaría su tesoro pero que siempre te haría trabajar por él. Maldiciones sin fin era diferente, era como un cachorro que había pasado toda su vida al cuidado de un amo cruel y negligente. Estaba golpeado, hambriento y lleno de cicatrices y, sin embargo, seguía buscando afecto y bondad. Ahora, al servicio de Shirou, había encontrado un maestro así, y como tal, si había el más mínimo indicio de que su maestro quería usarlo, entonces el cachorro estaba prácticamente saltando arriba y abajo mientras movía frenéticamente la cola, todos ansiosos por servir. Si eso hubiera sido todo, Shirou habría estado feliz de usar la autoridad tan a menudo como pudiera, sin importar sus costos. Después de todo, era más o menos lo mismo que salvar a alguien, y con solo unas pocas excepciones notables, no había nada más en el mundo que le gustara más que eso. El problema era que, si bien ese cachorrito maltratado parecía amar a su nuevo maestro, Shirou era prácticamente la única cosa en la creación que amaba. Desde que había comenzado a experimentar con el poder, el campeón más joven se había sorprendido por la facilidad con la que el herido cachorrito podía convertirse en un lobo rabioso que apestaba a sed de sangre en un abrir y cerrar de ojos. Tan pronto como giró su enfoque de autoridades hacia el exterior, Maldiciones sin fin rápidamente demostró ser más que merecedor de su nombre. No importa cuál fuera el objetivo, ya sea un dios, un estafador, un escarabajo en la carretera o incluso un mueble, la autoridad quería maldecirlo y dejarlo en el olvido.
A través del miedo, la desgracia, la destrucción, la miseria, no le importaba cómo solo quería acumular las maldiciones hasta que el ser objetivo desapareciera por el peso de las maldiciones sobre él. Quizás la única excepción a su implacable malicia era Iria. Shirou de alguna manera había podido imprimirle el hecho de que la chica de cabello blanco era preciosa para él y no debía ser lastimada. Como resultado, el lobo loco espumoso probablemente solo la mordiera a medias en lugar de ir a por su garganta en el momento en que la viera. El otro factor que dejó al joven Emilia más que un poco reacio a usar la autoridad fue la inquietante sensación que evocaba en sus circuitos mágicos cuando la usaba. Cuando había luchado contra Perseo, había estado tan concentrado en la batalla que la había ignorado por completo, había sido como dolor, una sensación completamente superflua. Lo más cercano que pudo describir fue como operar una máquina poderosa usando controles que estaban en el fondo de un cubo de aguas residuales, sin tratar que olía a miel demasiado dulce. No importaba que la inmundicia no tuviera el olor abrumador que era la señal de su maldad. Solo su textura era repugnante y tu mente era consciente de que era todo lo que tu cuerpo rechazaba como desperdicio venenoso o exceso inútil. No hace falta decir que la primera vez que experimentó el uso de la autoridad con la cabeza despejada, inmediatamente vomitó todo en su estómago. El problema era que Maldiciones sin fin era posiblemente su autoridad más poderosa. Rule of the Underworld podría ser alucinante en su utilidad, y el Dragon Slayer podría ser muy compatible con él. Sin embargo, la autoridad que se le quitó a Angra Mainyu tenía una potencia de la que carecían todos los demás, una cualidad que le había permitido matar a un poderoso dios héroe a pesar de que no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahora mismo sabía lo que estaba haciendo. La experimentación le había enseñado que maldiciones sin fin se podían manifestar de tres formas. El primero fue como un encantamiento. Este era el método que había usado para luchar y derrotar a Perseo. Las maldiciones se cargaban en sus armas, o en cualquier otra nave conveniente, y se lanzaban directamente al objetivo al entrar en contacto. De esta manera tenía la ventaja de ser altamente compatible con su estilo de lucha, además de mejorar esas mismas armas en algo parecido a los malditos Noble Phantasms. Ciertamente, nada en la escala de Gaebolg, pero tal vez algún día, cuando sus habilidades con el rastreo y este nuevo poder fueran mucho más avanzadas. La segunda forma fue como un hechizo. Estas maldiciones se pueden lanzar a lo largo de una línea de visión, a lo largo del sonido de la voz o acción de alguien, o a través de una parte del objetivo, como un mechón de cabello o una gota de sangre. Su experimento con una pluma de una paloma que había capturado había sido desordenado, pero había demostrado esta capacidad para trabajar incluso a una distancia de millas. Naturalmente, todavía no había tenido la oportunidad de usar esta versión en un dios, pero su comprensión intuitiva del poder le dijo que esta versión de la autoridad sería de poca utilidad contra una deidad. Su divinidad, su aura piadosa reduciría naturalmente los efectos de las maldiciones a menos de una décima parte de su poder original. Sin embargo, era el tercer método que estaba usando en este momento. También era el método que sentía como el más peligroso de los tres, la verdadera encarnación. En la mitología, Angra Mainyu había creado monstruos en sus intentos de hacer el mal al mundo. Un ejemplo de ello había sido una serpiente de la oscuridad, un monstruo que había llegado a su fin a manos de Mitra. Shirou había descubierto que también podía encarnar sus maldiciones en seres vivos. Lo que hizo que este método fuera tan peligroso fue que mientras los seres resultantes estaban sujetos a su voluntad, él siempre tuvo la sensación de que ese control se estaba poniendo a prueba constantemente. No abiertamente o incluso con fuerza, solo una ligera presión que insinuaba la posibilidad de perder el control si era lo suficientemente descuidado. Ciertamente, él podría fácilmente eliminar una creación tan rebelde si alguna vez sucediera, incluso fuera de su control, todavía dependían de su autoridad para su existencia continua. Así que había convertido en una regla personal no tener más de 8 maldiciones encarnadas a la vez. Y ahora mismo estaba en el proceso de crear el último de esos 8. La maldición que estaba usando como esencia era debilidad. La maldición estaba tomando forma como algo que podría describirse mejor como una cruz demoníaca de una sanguijuela, una babosa y un mono, todo hecho de una niebla de color rojo oscuro.
La criatura no era mucho más grande que un gran gato doméstico, y su consistencia brumosa hacía pensar que una brisa fuerte sería suficiente para apartarla de la existencia. Sin embargo, tanto su tamaño como su apariencia eran engañosos. Como era parte de su autoridad, Shirou podía sentir que la información sobre sus atributos simplemente aparecía en su mente, una habilidad útil por decirlo menos. Este ser no era lo que podría considerarse un luchador de primera línea. En cambio, se adheriría inadvertidamente a una víctima y comenzaría a drenar su vitalidad. Después de que el drenaje de energía los hubiera debilitado hasta el punto de incapacitarlos, entonces se separaría y buscaría una nueva víctima, solo que ahora sería fuerte por la fuerza vital que había drenado. Su próxima víctima caería más rápido y la fortalecería más, al igual que la siguiente y así sucesivamente. Si no se controla, usaría la energía drenada para encarnarse por completo, y su forma física poseería un poder comparable al de un dragón menor. Al mirar la pequeña monstruosidad en sus manos, Shirou enfocó cuidadosamente su voluntad en ella. «Duerme», ordenó, «duerme aquí hasta que te llame». La criatura de niebla carmesí pareció acurrucarse en sus brazos, doblándose en una bola del tamaño de un gran melón. Satisfecho de que la criatura maldita hubiera obedecido su orden, Shirou la levantó y la colocó dentro de una gran jarra de cerámica cuyo interior había sido forrado con cojines. Una vez que estuvo feliz de que el pequeño monstruo durmiera cómodamente, volvió a colocar la tapa en el frasco y le pegó un sello. El sello era en realidad un señuelo, los impresionantes símbolos en él no eran más que un siniestro galimatías. Su función era dar la impresión, la verdadera impresión de que algo peligroso estaba sellado en su interior. Trazando un cuchillo, el octavo campeón grabó una palabra en el costado del frasco. Debilidad. Este era el octavo frasco de este tipo que había preparado. En esta pequeña habitación que era uno de los muchos sótanos de su nueva casa, había otros 7 frascos de este tipo, cada uno de los cuales contenía un monstruo dormido. Mientras recogía el frasco y lo colocaba en su pedestal preparado, se tomó un momento para echar un vistazo a los otros 7 frascos. Desgracia, olvido, traición, hambre, islote, temor, rabia. Estos 8 monstruos durmientes representaban una fuerza que, si no se controlaba, podría convertir a toda la ciudad de Tokio en el caos y la ruina en cuestión de días. Cuando concibió por primera vez esta idea, se había horrorizado ante la perspectiva, sin embargo, cuanto más lo pensaba, más veía sus ventajas. Mientras mantuviera el control de los seres, no amenazarían a nadie excepto a sus enemigos, y si escapaban de su correa, fácilmente podría derribarlos. Mientras se asegurara de que nadie escapara a su observación, no habría ningún problema. Los monstruos que dormían aquí representaban su última línea de defensa ante la eventualidad de que una fuerza hostil invadiera su mansión. El último y potencialmente más mortífero. La primera defensa fue una colección de campos adheridos que ella pasó varios días montando. Normalmente inactivos, una vez encendidos, harían muy difícil que una fuerza hostil se abriera paso a través de la fuerza bruta. La segunda línea también fue obra de Iria, un campo de minas mágicas que eran esencialmente poco más que destellos / explosiones dominados. Aunque es poco probable que lastime a alguien, excepto tal vez por un par de tímpanos rotos en el peor de los casos, los dejaría como una presa más fácil para la tercera línea de defensa si no optaran por retirarse. La tercera defensa era en la que Shirou había pasado la última semana trabajando. Tener una cuenta bancaria muy amplia y acceso a Internet le había dado una idea despiadada pero útil. Se había puesto a hacer muchas compras por Internet, comprando artículos relacionados con guerreros muertos. Trozos de armadura medieval, puntas de flechas romanas, lanzas zulúes, yelmos vikingos, viejas espadas samuráis, no importaba demasiado siempre que fueran auténticas y pudieran entregarse rápidamente. En menos de una semana había acumulado una colección adecuada para un pequeño museo, pero no era su significado histórico lo que le importaba. Usando Ruler of the Underworld, había probado cada compra para ver si poseían un vínculo lo suficientemente fuerte como para atraer a alguien de la otra vida. Solo 1 de cada 3 poseía tal conexión, pero dada la gran cantidad que había comprado, todavía eran muchos. A cada guerrero que respondió a su llamada le hizo la misma pregunta.
Si su mansión fuera atacada, podría convocarlos como guerreros zombies, no como encarnaciones completas como Yusuke, sino como soldados esqueléticos similares a los que Hades había llamado. La verdad es que no le gustaba la idea de traer a alguien de regreso a ese estado, pero hacerlo era mucho menos agotador para él. La cantidad de energía necesaria para apoyar a Yusuke habría sido suficiente para sostener a más de 20 minions esqueléticos. Para su sorpresa, la gran mayoría de los guerreros a los que preguntó estaban más que felices de llegar a un acuerdo. No importa en qué otra vida estuvieran, ya sea buena o mala, casi todos ellos recibirían con agrado algún tipo de cambio y, por lo tanto, no tendrían ningún problema en ser convocados de esa manera. Y esa era la tercera línea de defensa, un pequeño ejército de 150 guerreros no muertos de más de una docena de culturas diferentes. Ciertamente, ninguno de ellos estaba a la par con un sirviente, de hecho él los calificaría como combatientes solo un poco mejores que los soldados dientes de dragón de Casters, pero eran hábiles y muy difíciles de derrotar. Él podría dar fe de ello personalmente. Cuando se combina con el campo de destellos / explosiones de Iria, que con suerte habría dejado a los atacantes desorganizados, la vista de un ejército de muertos vivientes sería más que suficiente para romper su moral y enviarlos a empacar. Sin embargo, si se abrían paso, la liberación de uno o más de los monstruos de la maldición durmiente sería la última línea de defensa antes de que Shirou se viera obligado a ir al campo él mismo. ¿Qué criatura maldita liberaría dependería de la naturaleza de sus atacantes? Algunos de los monstruos no eran letales por naturaleza, como la criatura debilidad que acababa de crear. Otros, como Rageo Treacheri, tenían casi la garantía de no dejar nada a su paso más que cadáveres. Ahora, con la finalización de su última medida de seguridad, Shirou podía decir honestamente que estaba más listo que nunca. Mañana comenzaría la tarea de intentar encontrar a las autoridades místicas locales y hacer contacto con ellas. La pregunta era cómo podía hacer eso. La forma más simple y obvia era causar una perturbación claramente mágica y luego simplemente esperar a que quienquiera que se presentara se ocupara de ello. La desventaja de eso era que no era probable que lo pintara en una buena primera luz para aquellos con quienes deseaba contactar. Su siguiente pensamiento fue ir a algún lugar remoto en su Pegaso y luego encender su magia tan alto como pudiera. Eso debería llamar la atención de cualquiera que tenga incluso los sentidos místicos más rudimentarios. El problema con eso era que podría terminar atrayendo una atención que hubiera preferido evitar. Lo último con lo que quería tener que lidiar era con otro dios tratando de matarlo. Eso dejó la opción más segura pero que consumía más tiempo de investigación y razonamiento deductivo. Tendría que ir a varios lugares diferentes en los que sospechaba que tenían alguna conexión con lo sobrenatural y ver qué podía hacer a partir de ahí. Ya había hecho algunas búsquedas básicas en internet y tenía algunos puntos de partida con los que podía trabajar. Un adivino con un historial sorprendentemente bueno de éxito, un santuario que realmente parecía capaz de disipar la mala suerte, una tienda de antigüedades con una reputación bastante oscura de maldiciones serían ladrones. Todos sonaban como si fueran el verdadero Nkoi en lugar de simples estafadores. Con un poco de suerte, uno de ellos podría indicarle el camino que estaba buscando. Bien, ahora la parte difícil. Sentado en una alfombra que había extendido en una esquina antes, tiró de una campana para alertar a Illa de que estaba terminando. Hecho eso, liberó el poder que había estado sosteniendo y envió al cachorro a dormir. Su cuerpo se desplomó hacia atrás cuando el control de los músculos lo abandonó en gran medida. Aún podía respirar y mover los ojos, y afortunadamente, por su dignidad, el control de la vejiga seguía siendo suyo. Aparte de eso, aunque no podría haberse movido incluso si una manada de toros se le estuviera acercando. Bueno, eso no era del todo cierto, sabía que si volvía a recurrir al poder de maldiciones sin fin, su parálisis desaparecería, pero hacerlo solo provocaría un costo mayor en un momento posterior. Y ahora mismo el peaje que estaba pagando era considerable. El dolor lo atormentaba, como si le atravesaran cada una de sus venas con agujas al rojo vivo. Este era el precio de usar el poder de Angra Mainyu, el dolor suficiente para volver loco a un hombre normal. Sin embargo, Shirou no era un hombre normal, incluso antes de convertirse en un rey demonio asesino de dioses, era diferente a los demás.
¿Qué fue el dolor para él? El dolor, la desesperación y el infierno en la tierra fueron sus primeros recuerdos. Experimentaría el dolor de su propia naturaleza más profunda, volviéndose en su contra y tratando de destruirlo. Agujas calientes en su sangre. Se había sentido empalado de adentro hacia afuera por un número ilimitado de espadas, había sentido que sus recuerdos morían y sus sentidos se desvanecían en nada más que acero. En pocas palabras, Emiya Shirou no era una existencia que pudiera romperse por el mero dolor, no a este nivel de todos modos. Así que aguantó. Se acostó en la alfombra y esperó a que llegara Iria y usó sus golems de cuerda para llevarlo a su cama donde podría recuperarse. A decir verdad, esto no era tan malo como lo que había tenido que soportar después de su batalla con Perseo. Esa vez el dolor había sido tan grande que no había podido permanecer consciente. Esta vez, aunque no había necesitado usar múltiples maldiciones lo suficientemente fuertes como para afectar a un dios. Era la oscuridad de la noche en Nápoles. No era medianoche, todavía había mucho que hacer la mayoría de las noches a esa hora. Esto fue alrededor de las 3 de la mañana, el momento en que los juerguistas nocturnos finalmente se tropezaron en su cama con la esperanza de dormir unas horas antes de tener que enfrentar el día nuevamente. Sin embargo, había un hombre caminando por las calles. En verdad, aunque no era un hombre, era un dios, una figura legendaria y un ser de poder más allá de la comprensión de la mayoría de los mortales. Durante siglos se había contentado con descansar dentro de su mito, sin embargo, recientemente había sentido que algo en la llanura mortal tiraba de él. Era algo que estaba conectado a su autoridad y, sin embargo, era algo que nunca antes había encontrado a pesar de todas sus famosas leyendas. Así que había descendido al plano mortal, pero lo había hecho con mucho cuidado y sigilo. Cuando la mayoría de sus hermanos se rebelaron contra su mito y se manifestaron en la llanura mortal, lo hicieron de una manera tan violenta que su sola presencia fue suficiente para desencadenar desastres naturales. Por supuesto, manifestarse de esa manera era más que probable que llamara la atención de cualquier campeón en el área, y eso era algo que buscaba evitar. Para estar seguro de que no era un cobarde, su leyenda estaba llena de menciones de su valentía y fortaleza, sin embargo, también contenía muchos ejemplos de su astucia y cautela. Donde otros habían pensado solo en usar la fuerza bruta, él había empleado la astucia, donde otros habían sido imprudentes, él había demostrado prudencia, y donde habían muerto, había prosperado. Quizás fue porque no fue el aburrimiento o la frustración lo que lo alejó de su leyenda, sino más bien la curiosidad. Cualquiera que sea el caso, había logrado llegar al plano mortal sin provocar ni una ráfaga de viento furioso. Y ahora finalmente había llegado a la fuente del extraño tirón. Esta era una parte de la ciudad que estaba en reconstrucción, una gran franja de ella había sido arrasada hasta el suelo hace varias semanas. Podía sentir las energías residuales que aún perduraban tras la destrucción. Un poder tan odioso y vil como podría concebirse, la otra fuerza era una que solo podía describir como la promesa de gloria. Ambos remanentes parecían anularse entre sí para que los mortales que trabajaban en el área no se vieran afectados por ninguna de las influencias. Este era el sitio donde había caído un dios y se había levantado un campeón. Aún así, eso le interesaba poco. Lo que lo había atraído era aquí, justo en la punta de la franja de reparación en ruinas. Sus ojos se entrecerraron en concentración mientras se enfocaba en él. Agujero, lágrima, puerta. No era ninguno de esos y, al mismo tiempo, lo era. Era mapa, mar y estrella guía. También pudo decir que estaba incompleto. Un remanente de un remanente, pero era algo. Tenía muchos aspectos que eran famosos, embaucador, aventurero, rey, sin embargo quizás su aspecto más pronunciado era que era un viajero. Sus viajes fueron materia de leyendas, quizás incluso los más famosos de su tipo. A lo largo de su vida inmortal había viajado a todos los puntos del mundo, incluso antes de que Cristóbal Colón naciera, ya había trazado en su mente la totalidad de lo que llegaría a llamarse América. Pero finalmente, literalmente, no había quedado nada a lo que viajar, lo había visto todo. Así que se había retirado a su mito, dispuesto a esperar allí hasta que el mundo cambiara tanto que crearía un nuevo mundo para que él pudiera viajar.
Sí, sabía por qué este fragmento de poder roto lo había llamado así. Representaba una salida de este mundo, le mostraba posibilidades. Era como un hombre que había estado atrapado en una habitación a oscuras durante la mayor parte de su vida, encontrando un fragmento de una llave que brillaba. Con ese resplandor finalmente pudo ver la puerta que era una salida, y el fragmento le dio una idea de la forma de la llave. Todo lo que necesitaba eran el resto de los fragmentos y luego podría rehacer la clave. Y luego. Libertad. Viajes sin límite. Aventuras sin fin. ¿Podría haber algún premio más dulce? Extendiendo su poder, envolvió el fragmento de poder en una cubierta de su poder, y luego lo atrajo con cuidado hacia sí mismo. Podía sentirlo adherido a su propia naturaleza, alterando para mezclarse perfectamente con su ser. Todavía estaba incompleto. Era un comienzo, uno sobre el que podía construir. Ella miró hacia el pequeño campamento debajo de ella y contempló su próxima acción. El chico de cabello oscuro de abajo no era el campeón y que ella buscaba. Sabía que su objetivo era un joven pelirrojo. Cuando lanzó un hechizo de adivinación para señalarla hacia el campeone, buscó las señales que recibió que la habían apuntado en esta dirección. Esto era a la vez irritante y preocupante, irritante porque había encontrado el objetivo equivocado, preocupándose porque su hechizo había fallado. Ella había usado ese mismo encantamiento muchas veces a lo largo de los milenios, y siempre le había servido bien. El hecho de que ella ahora sugiriera que el objeto de su búsqueda le estaba oculto de alguna manera. Ciertamente, existieron autoridades que podrían haber logrado tal fiesta, incluso hubo algunos castings humanos perdidos que podrían haberlo hecho. Sin embargo, ambas opciones eran indicios de un desarrollo desagradable. O el chico había adquirido aún más autoridades en el tiempo desde que había escapado de su vista, o estaba aliado con un sabio de gran poder y habilidad. Y ambas opciones solo significarían problemas para ella. Aún así, este accidente le presentó una oportunidad potencial. Debajo de ella estaba el séptimo campeone, el mismo rey diablo que había derrotado a Atenea, incluso cuando ella había recuperado su poder perdido. Ahora mismo estaba desprotegido, vulnerable. Si fuera a atacar ahora, podría matarlo. O quizás incluso lo hiriera lo suficiente como para que no pudiera interferir en sus planes. No, el ancestro divino negó con la cabeza para sí misma. No había sobrevivido durante tanto tiempo y había recuperado tanto de lo que había perdido por ser imprudente. La suya era una naturaleza propensa a tempestuosas furias y asomo de arrogancia, pero a lo largo de los largos siglos había aprendido el control y la autodisciplina que la había aludido como una divinidad plena. Había aprendido el valor de la precaución. Había aprendido el valor de la paciencia. Por muy atractiva que fuera la idea de una batalla total, sabía que su poder cuidadosamente reconstruido no estaba al nivel de un dios verdadero. Este era un campeone, sin importar cuán joven o tonto pudiera parecer, ella tenía que recordar el hecho de que había matado a un dios maligno en todo el apogeo de su poder y había reclamado sus autoridades para sí mismo. Pero eso no significaba que no tuviera otras opciones disponibles para ella, mientras que una pelea sin cuartel estaba fuera de discusión, eso no significaba que no pudiera realizar un pequeño reconocimiento de las habilidades del chico. Atenea se había mostrado reacia a compartir muchos detalles sobre el método por el que había sido derrotada. Si ella pudiera verlo en la batalla, expandiría considerablemente su propio conocimiento de sus fortalezas y debilidades. Su mente tomó una decisión, se llevó la mano izquierda a la boca y mordió la carne entre el pulgar y el índice con la fuerza suficiente para sacar sangre. Mientras las gotas de escarlata caían sobre los helechos bajo sus pies, murmuró un encantamiento en voz baja en un idioma olvidado por mucho tiempo en el mundo moderno. Cuando terminó el encantamiento, pasó su mano sanada por su cabello azul barra rojo y sacó algunos mechones sueltos. Dejándolos caer sobre las ahora suavemente brillantes gotas de sangre, observó cómo el líquido y el cabello se fusionaban en una masa carnosa que comenzaba a crecer a un ritmo asombroso. En menos de medio minuto, la masa que había comenzado no más grande que una oruga se había hinchado hasta llegar a ser tan grande como un gran toro. La criatura era centauro, excepto que en lugar de la parte inferior del cuerpo de un caballo, este Goliat era un escorpión gigantesco de cintura para abajo.
De cintura para arriba, el monstruo era un hombre que parecía estar vestido con grandes placas superpuestas de armadura negra orgánica que combinaba con el tono de su mitad insecto. En una mano sostenía una espada orgánica de filo dentado, mientras que la otra terminaba en una feroz pinza de escorpión. El monstruo era una vista impresionante, capaz de infundir miedo en los corazones de cualquier mortal que se cruzara en su camino. Al mirarlo, la antigua diosa de la tierra solo podía sentir disgusto y vergüenza. Una vez que había podido engendrar tales terrores que incluso los dioses habían retrocedido ante ellos en la batalla, ahora esto era lo mejor que podía hacer, un monstruo que apenas podía competir con las creaciones diluidas de los dioses más jóvenes. Aún así, para este propósito debería servir lo suficientemente bien. Con uno hizo un gesto hacia el campamento de abajo. Mata al chico, dispersa a las chicas, después de eso tu libertad es tuya. Fue cruel en cierto modo. Para traer a este niño a la existencia y luego enviarlo contra un enemigo que sabía que no tenía ninguna posibilidad de derrotar. Aún así, ¿cuál era el punto de ser una divinidad? No importa cuán reducido sea, si de vez en cuando no puedes jugar a ser Dios. Dice mucho sobre tu vida que en realidad estés feliz de ver a un monstruo salido de las pesadillas de un loco entrar en tu campamento. El mero hecho de que un combate mortal inminente sea preferible a una mayor interacción con los compañeros debe generalmente tomarse como una mala señal. Sin embargo, Kusanagi Godou no era la mayoría de la gente. En este momento estaba acostado en su saco de dormir junto a la pequeña fogata del campamento y agradeciendo a sus estrellas de la suerte que el clima era bueno. Al final, para preservar su propia modestia, así como para convencer a Liliana y Yuri de que, de hecho, no planeaba devastarlos mientras dormían, había elegido dormir afuera en lugar de compartir una carpa con cualquiera de las chicas. Como resultado, estaba frío e incómodo, pero al menos su imagen de depredador sexual insaciable no se alimentaría más. Aún así, a pesar de su posición neutral, podría haber jurado que estaba siendo observado con atención por ojos que solo podían describirse como depredadores. Los instintos de un campeón eran realmente agudos. El problema era que no solo estaba detectando la mirada del ancestro divino que lo estaba mirando, sino también las miradas de sus 3 compañeros de campamento. Erika lo había estado observando en busca de señales de que se quedaría dormido. Sabía por experiencia personal que una vez que Godou se quedara dormido, dormiría como un muerto. Hasta el momento, ella no había tomado una decisión sobre si se deslizaría en su saco de dormir o si intentaría usar un hechizo para animarlo a entrar en el suyo. Había elegido esperar y ver cómo progresaban las cosas en lugar de hacer planes. Yuri, por otro lado, estaba vigilando a Godou tanto por un sentido de obligación como por un cierto sentido de celos que estaba haciendo todo lo posible por ignorar. El séptimo campeón era tanto alguien a quien admiraba como alguien a quien amaba. Había luchado contra el mayor y más experimentado de los reyes asesinos de Dios por su bien, se había enfrentado al tirano que había perseguido sus sueños durante años y lo había rechazado. La joven Himemiko sintió que era su deber asegurarse de que su amiga y salvadora no se desviara por un camino de libertinaje e incorrección. Y si un efecto secundario de eso fue que ella evitó que otras chicas le prestaran atención de naturaleza íntima, bueno, eso fue solo una coincidencia. En realidad, Liliana, por otro lado, se encontraba un poco insegura de dónde se encontraba exactamente en lo que respecta a sus propios sentimientos. Por un lado, estaba complacida de que, a pesar de sus preocupaciones anteriores, parecía que no habría amenazas a su virtud por parte del campeón al que se había aliado. Por otro lado, había un cierto elemento de orgullo y rivalidad en la mezcla. Era menos digna que Erika. Sabía que su figura era la menos exuberante de los dos, por bastante margen si era honesta, pero sabía que, a su manera, era tan hermosa como su rival. Entonces, ¿por qué el séptimo campeón no había hecho ningún movimiento para agregarla a su harén? El hecho de que la situación guardara un parecido bastante preocupante con el contenido de los últimos capítulos de la novela que escribió en su tiempo libre era bastante preocupante en sí mismo. Bajo tantas miradas intensas diferentes era comprensible porque los instintos de Godou habían terminado perdiendo la presencia más hostil que se había agregado a la mezcla ya volátil.
Lo que no se perdió fue una criatura centauro escorpión de 2,5 metros de altura que cargaba contra el campamento mientras pisoteaba la tienda de Erika. Exactamente cómo algo así logró hacer caer sobre el caballero mágico, no tenía idea. Normalmente, la rubia era mucho más consciente de su entorno. Tuvo un breve momento en el que la preocupación por ella inundó sus pensamientos al ver las puntas de lanza de la pierna de la criatura clavarse en el material arrugado de la tienda colapsada mientras el monstruo cargaba sobre ella. Era demasiado fácil imaginar esos puntos clavándose en la carne blanca de Erika. Entonces pasó el momento cuando la criatura estaba sobre él. La enorme espada orgánica atravesó el saco de dormir azul y se hundió en la tierra, sin embargo, no se derramó sangre porque Godou ya no estaba allí. Vestido con una sudadera, su ropa interior y los pantalones del pijama, el séptimo campeón se puso de pie mientras se recuperaba de la inmersión que lo había sacado de su ropa de dormir justo a tiempo. Ramitas y piedras pinchaban sus pies descalzos, pero los ignoró. Salieron a sus labios palabras instintivas que acompañaron la activación de una de las 10 autoridades que poseía. Porque soy el más fuerte entre los fuertes. En verdad, soy uno que tiene todas y cada una de las victorias. No me importa quién me desafíe, ya sea hombre o diablo. Puedo enfrentar a todos mis enemigos y a todos mis enemigos. De todos modos, aplastaré a todos los que se interpondrían en mi camino. La fuerza del toro surgió a través de su forma, poder en bruto que siempre era suficiente para derrotar a los enemigos que se enfrentaban a él. Por supuesto, eso no significaba que fuera invencible, por supuesto. Podría ser fuerte, pero no invulnerable. Esa espada aún podría cortar su carne, esa pinza aún podría aplastar sus huesos. Con eso en mente, el adolescente de cabello negro hizo lo más lógico, adquirió un arma. La roca había estado en el borde del campamento y era aproximadamente del tamaño de un sillón promedio. Cuánto pesaba era una incógnita, pero era el tipo de piedra que normalmente necesitaba maquinaria industrial para moverse. Con el poder divino corriendo a través de sus extremidades, Godou no tuvo problemas para levantarlo y lanzarlo a su atacante como si no fuera más que una pelota de playa de gran tamaño. Por supuesto, su enemigo tampoco era un simple mortal. El monstruo con armadura negra simplemente blandió su espada y cortó la roca que se aproximaba en dos con una facilidad casi desdeñosa. Ambas mitades volaron a ambos lados para estrellarse contra la maleza con un estruendoso crujido de ramas. Sin embargo, Godou no esperaba que un ataque tan simple fuera suficiente para derrotar a este enemigo. Tal resultado hubiera sido bueno, pero el estudiante japonés estaba lo suficientemente familiarizado con enemigos sobrenaturales como para saber que era poco probable que tal posibilidad dijera lo mínimo. Por eso había tomado la pequeña ventana que su ataque le había ofrecido para preparar un arma más fuerte. La madera se rompió con un sonido como una pequeña explosión cuando una patada mejorada por la autoridad atravesó el tronco de un árbol y lo derribó. Pero antes de que pudiera completar su caída, Godou envolvió sus brazos alrededor del tronco y tiró. Era absurdo, en total desafío a todas las leyes naturales de apalancamiento y centros de gravedad, pero ese era el poder de la autoridad de un dios. Para desafiar el sentido común del mundo y simplemente hacer lo que les plazca. Y dado que ese poder se convirtió en un campeón y con su victoria, eso significaba que ese también era el poder de Godou. Por eso estaba empuñando todo el árbol como si fuera un ariete mientras cargaba contra su enemigo. Como se dijo, era absurdo. Sin importar su fuerza, el adolescente de ojos marrones debería haber carecido del peso para permitirle usar el árbol caído de esa manera. El peso de las hojas y ramas en el extremo más lejano debería haber hecho imposible llevarlo de esa manera mientras corría. Pero lo hizo de todos modos. Si la criatura escorpión hubiera tenido ojos, entonces podría haber parpadeado sorprendido al ver la enorme masa de ramitas y hojas cayendo sobre él como una avalancha verde. Todavía trató de abrirse camino a través de la masa, como lo había hecho a través de la roca, sin embargo, contra una maraña de pequeñas ramas, ramitas y hojas apiladas, tal acción estaba condenada al fracaso. La criatura tuvo el tiempo justo para dejar escapar una exclamación de sorpresa e ira antes de que su masa desapareciera entre la masa de follaje. Sin embargo, Godou no se detuvo, incluso cuando su enemigo estaba enredado en las ramas de su arma improvisada, y siguió corriendo.
No se detuvo hasta que la punta de su arma chocó contra otra roca, esta del tamaño de una pequeña minivan, aplastando efectivamente al hombre escorpión entre ella y el tronco del árbol que estaba siendo empujado hacia ella. Entonces hizo una pausa, sin saber qué hacer a continuación. Sabía que era poco probable que su ataque hubiera acabado con la criatura, pero al mismo tiempo no estaba seguro de qué hacer a continuación. Cambiar a otra autoridad parecía una elección tonta. Si bien el raptor, el caballo blanco y el guerrero con una espada dorada estaban disponibles para él dadas las circunstancias, ninguno de ellos era una opción práctica para usar. El raptor estaría un paso por debajo del toro, la espada dorada era de poca utilidad, excepto como un arma mundana, ya que este ser era desconocido y no era un dios completo, y el caballo probablemente consumiría a sus compañeros si se usara tan cerca de ellos. Su Alteza, ¿está ileso? La pregunta de Liliana hizo que Godou se estremeciera un poco. Sabía que, como campeone, se le consideraba uno de los poderes supremos en el mundo de los místicos humanos. Su única responsabilidad entre ellos era derrotar a cualquier dios maligno que se materializara en el plano mortal. Mientras cumpliera con ese deber, era libre de hacer lo que quisiera. No le gustó eso. No le gustó la forma en que otros le accedieron sin siquiera discutir sus propias opiniones. No le gustó la reverencia, los arañazos y el miedo. Y ciertamente no le gustaba tener que lidiar con todos estos monstruos y dioses innecesariamente complicados. Pero, curiosamente, lo que más le molestó fue que lo llamaran rey, aunque todavía sentía que no había hecho nada que mereciera el título. Claro, había expulsado a Athena y Boban, pero no sentía que esos logros merecieran que alguien lo llamara así, obviamente, un caballero como Liliana. Cualquier otra reflexión fue interrumpida cuando el árbol que acababa de servirle como arma explotó en una nube de astillas. Con un sonido como el de 1000 grillos siendo torturados, el monstruo con armadura negra se lanzó hacia el séptimo campeone una vez más. Sin embargo, Godou había estado preparado para esto, en ningún momento había esperado que lo que había hecho fuera suficiente para acabar con su enemigo. En cambio, se echó hacia atrás por el golpe que había estado esperando, y luego se sumergió durante el breve momento de apertura que dejó el golpe fallido de la espada. Fue solo una ventana de una fracción de segundo, pero fue suficiente para permitirle lanzar un aplastante directo al plexo solar del hombre escorpión. Liliana se vio obligada a cubrirse los ojos cuando el cuerpo de la criatura malformada fue enviado hacia atrás con la fuerza suficiente para conducirlo una vez más hacia la misma roca en la que Godou lo había estrellado con el árbol antes. La diferencia fue que esta vez el impacto tuvo la fuerza suficiente para convertir parte de la piedra en polvo. Había sido este pequeño estallido de arena y suciedad lo que la había obligado a cubrirse los ojos. Retirando las manos, echó un vistazo a lo que había sido del temible monstruo. Todas las piernas de su lado izquierdo, donde había golpeado la piedra, estaban claramente rotas. Su larga cola todavía parecía capaz de moverse, pero estaba claramente ralentizada y parecía temblar. Sin embargo, lo más obvio fue la abolladura del tamaño de un plato en la parte inferior del torso de la forma blindada negra. El caballero de cabello plateado todavía estaba asombrado por el gran poder que el joven demostró tan fácilmente. Había pasado varias semanas al servicio del marqués Boban y también había sido testigo de la batalla entre él y Godou. Pero fueron demostraciones como esta las que le recordaron que Campione era la verdad que todo usuario de hechizos intentaba imitar sin éxito. Kusanagi Godou era alguien que no poseía ni una gota de conocimiento sobre las artes místicas, pero por el solo acto imposible de matar a un dios se había convertido en lo que los magos de toda la vida nunca podrían llegar a ser. Fue casi irritante en cierto modo, pero por otro lado. Estar atento. Hubo un sonido como el de un viento recio. Liliana sintió que algo repentinamente la golpeaba alrededor de la cintura. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de registrar el impacto, porque en ese mismo instante el mundo se desdibujó a su alrededor incluso cuando un chillido que ningún humano podría haber producido jamás le ensordeció los oídos. Lo siguiente que supo fue que estaba arrodillada junto a Yuri, quien se veía tan aturdida como Liliana se sentía. Entre ellos estaba Godou, con las rodillas en el suelo, pero tenso como un atleta listo para comenzar una carrera. No es bueno.
murmuró para sí mismo mientras miraba a través del claro. Siguiendo su mirada, el caballero brujo se dio cuenta de que ella estaba mirando el lugar donde acababa de estar parada. Tanto allí como donde Godot mismo había estado, toda el área había sido acolchada con docenas de largas agujas negras. Incluso mientras observaba cómo las plantas cercanas a ellos se marchitaban y morían, marchitándose y ennegreciéndose tan rápidamente que podía verse a simple vista. La realización la golpeó como una flecha. Godot había visto venir el ataque y había tratado de advertirle, por muy distraída que estuviera por sus pensamientos, no había reaccionado lo suficientemente rápido. Como resultado, se vio obligado a cambiar a su autoridad raptor y usar su velocidad de Dios para ponerla a salvo. En silencio, se maldijo a sí misma por su incompetencia. Tal error era elemental e imperdonable. ¿Cómo pudo haberse distraído de esa manera? Sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más cuando sintió un brazo rodear su cintura una vez más. Apenas tuvo tiempo de respirar profundamente, sorprendida por el contacto familiar, cuando de repente el mundo se volvió borroso y ella estaba una vez más en un lugar diferente. Instintivamente, sus ojos buscaron el lugar frente a la tienda de Yuri, el lugar donde habían estado parados hace un segundo. Efectivamente, el lugar estaba plagado de espinas negras, y las plantas vivas que habían estado allí ahora estaban muriendo. Sus ojos volvieron al monstruo de nuevo. Esta vez no iba a cometer el mismo error, mantendría sus ojos en la cosa y estaría lista para sus ataques. Yuri, mira si puedes encontrar y ayudar a Erika. Liliana, por favor protege a Yuri si lo necesita. La voz de Godot era tranquila y serena, pero tenía un tono definido. Esta era la voz del rey asesino de dioses. Antes de que el caballero de cabello plateado pudiera pensar en responder, él estaba de nuevo, moviéndose tan rápido que incluso sus sentidos mágicamente mejorados apenas podían seguir el ritmo. El monstruo escorpión se había levantado de nuevo ahora, sus piernas rotas aún estaban inmóviles, pero parecían capaces de soportar su peso a pesar del daño infligido sobre ellos. Cuando vio al campeón dirigiéndose hacia él, levantó su brazo izquierdo y estiró la pinza negra en su extremo abierto. Dentro, Liliana podía ver una masa de picos agrupados. Hubo un ruido parecido al de un par de sacos de harina golpeándose entre sí y luego, de repente, las agujas volaron como impulsadas por un cañón de aire. Sin embargo, en comparación con la velocidad de uno que usa el poder de un dios, esos proyectiles bien podrían haber estado flotando en el aire a la velocidad de los caracoles. Godot esquivó fácilmente el ataque antes de estrellarse contra su enemigo. No, eso no estuvo bien. El caballero brujo parpadeó sorprendido al ver que el adolescente japonés no había chocado con su objetivo, sino que había corrido a lo largo de él sin siquiera romper el paso. Cuando puso distancia entre ellos, el monstruo rugió de dolor. Al ver el destello del metal entre sus placas negras, se dio cuenta de que Godot había usado sus breves momentos de contacto para clavar algunas de las estacas más largas de la tienda en sus juntas. Brillante, en circunstancias normales le habría faltado la fuerza para forzarlos a entrar, pero al lanzarlos mientras giraba a la velocidad a la que venía, les había prestado el impulso de las flechas. Ve a ayudar a Godot. Las palabras de Yuri irrumpieron en sus pensamientos de admiración y la hicieron volverse para mirar a Himemiko. Kusanagi-sama me pidió que te cuidara. Godou-san no puede usar el poder del toro ahora. Las únicas otras autoridades que puede usar para luchar contra ese monstruo son el semental blanco, la cabra y el guerrero. Pero ninguno de nosotros sabe qué divinidad dio a luz a ese monstruo. El guerrero no se puede usar, no está lo suficientemente familiarizado con la cabra y no puede usar el semental blanco porque no tiene suficiente espacio. La explicación fue entregada en un jadeo apresurado. Los ojos de Liliana se agrandaron cuando la comprensión amaneció. Sabía que el séptimo campeón había recibido un número inaudito de autoridades del único dios que había matado. También había escuchado que esos poderes tenían condiciones para su uso, lo que significa que no podían usarse tan libremente como otros campeones podían usar los suyos. Su boca se dibujó en una línea firme mientras le daba a Yuri un fuerte asentimiento con la cabeza. Ella no sería una carga para él. Ella era un caballero de la Cruz de Bronce Negro y uno de los mejores caballeros brujos del mundo. Sangre sin beber de asesinos, el arco inquebrantable de Jonathan.
Aceite sin consumir del alma valiente, devolviendo en vano la espada de Saúl. ¡Ay, los héroes, caídos en medio de la batalla! El maestro apareció en su mano derecha, y luego brilló en una luz azul mientras recitaba en voz baja la canción del arco. Cuando se pronunció la última palabra, la espada se había convertido en un arco. Cuando comenzó la segunda parte del hechizo, 4 flechas rodeadas por un nimbo azul brillante aparecieron en el arco listas para ser desenvainadas. Oh, arco de Jonatán, con rapidez de águila y fuerza de león, arma de héroe. Sal al asalto, sobre mis enemigos que huyen. Cuando terminaron las palabras, dejó volar los ejes. Cualquier flecha normal habría sido inútil en este conflicto, pero eran flechas hechas de la esencia mística del maestro, un arma de gran potencia. Combinado con el poder de la canción del arco, un hechizo lo suficientemente fuerte como para permitir que un arma penetre en la divinidad de un dios, eran más que iguales al desafío que tenían ante ellos. Contra un monstruo de origen divino habrían sido paralizantes si hubieran dado en el blanco, lo suficiente como para asegurar la victoria de Godot. Desafortunadamente, el monstruo con armadura negra vio venir las flechas. Con una agilidad que debería haber sido imposible para una criatura que no solo era tan grande sino que también estaba tan herida, giró en su lugar y metió los 4 ejes en su brazo izquierdo más grande y blindado. Maldiciendo silenciosamente, Liliana tomó de correr, inclinando el camino de su carrera para que el hombre escorpión tuviera que alejarse de Godot para poder concentrarse en ella. Se soltaron más flechas, pero le faltaba la canción del arco ya que no quería detenerse en un lugar para usarla. Tenía la impresión de que si lo hacía, pronto terminaría como un alfiler envenenado. El séptimo campeón no había estado inactivo durante la apertura que había creado el ataque del caballero brujo. Mientras 4 flechas fueron apuñaladas en el brazo izquierdo de su enemigo, más de una docena de clavijas de tienda fueron clavadas en varias uniones y costuras en la armadura natural que protegía al monstruo. Individualmente eran pinchazos, pero su número aumentó y estaban ralentizando a la criatura. Es de esperar que suficientes de ellos lo incapaciten o lo maten. Normalmente, Godot no habría sido tan cruel al tratar con su atacante, pero este había usado armas claramente letales contra sus compañeros, incluso cuando no habían hecho ningún movimiento contra él. Esa era una razón suficiente para lidiar con eso de manera permanente en lo que a él respectaba. Pero la bestia no se hundía fácilmente y su resistencia parecía ser tremenda. Obligado a trabajar con sus extremidades agrietadas, giró con tal fuerza que pudo usar su cola para aplastar 2 árboles y hacer que los troncos cayeran. Aún usando el raptor, Godot pudo evadir fácilmente las ramas de los árboles que caían. Más obstaculizada por las limitaciones mortales, además de ser sorprendida, Liliana no era tan capaz. Sin embargo, sus esfuerzos fueron magníficos, dignos de su posición por decir lo mínimo. Sin embargo, la desgracia hizo que su tobillo quedara atrapado en el tenedor de una raíz cuando hizo su última evasión. Perdiendo el equilibrio e incapaz de dar su último salto, solo tuvo tiempo de parpadear cuando una rama tan gruesa como su cintura comenzó a caer sobre ella. Lo que sucedió a continuación sucedió tan rápido que fue incluso menos claro que el mundo borroso que había experimentado antes. En un instante la madera descendía para aplastarla. La siguiente forma de Godot se estrelló contra ella llevándolos a ambos fuera del camino de los árboles que caían, luego hubo un destello de negro, luego el rojo carmesí salpicó el blanco de su pijama. Un par de minutos antes, Yuri estaba tirando frenéticamente de los restos de la tienda en la que Erika había estado durmiendo. Desafortunadamente, el apuñalamiento que recibió de las patas puntiagudas del hombre escorpión había clavado la tela en el suelo, esencialmente clavándola en su lugar. El hecho de que Hime Miko no fuera bendecida con ninguna fuerza física en particular también obstaculizaba considerablemente sus esfuerzos. No hay necesidad de estar tan preocupado, dijo una voz detrás de ella. Pude salir con mucho tiempo. Yuri parpadeó y luego se volvió. De pie detrás de ella había un espectáculo que más de la mitad de los chicos de la Academia Hounan habrían estado dispuestos a pagar con sangre para verlo. Erika Blandey era considerada una de las chicas más deseables de la escuela, hecho que convirtió a Godot en uno de los chicos más envidiados ya que la rubia no ocultaba su afecto por él.
Como resultado tanto de su belleza natural como de su talento, Erika estaba muy orgullosa de sí misma. Eso, combinado con sus planes para futuras escapadas románticas con el objeto de su deseo, había dado como resultado su estado actual. Vestido con nada más que ropa interior roja de encaje, el diablo rojo de la Cruz Cobre Negra parecía una modelo de lencería que acababa de salir de un catálogo particularmente atrevido. La forma casual en que estaba apoyada contra un árbol sin preocuparse por su falta de atuendo más adecuado parecía, de alguna manera extraña, solo aumentar su atractivo. Erika-san, ¿por qué estás vestida así? La voz de Hime Miko salió en un chillido ligeramente estrangulado. La caballera mágica apartó la mirada de la batalla para levantar una ceja a la chica. Apenas tuve la oportunidad de conseguir vestidos antes de tener que salir de mi tienda, ¿sabes? No, quiero decir, ¿por qué estás vestida así? Una sonrisa que solo podría describirse como diabólica cruzó el rostro de la espadachina rubia. Bueno, no me vendría bien intentar seducir a mi querido Godoro en pijama simple, ¿no? La pura y descarada honestidad de la tranquila declaración de Erika fue suficiente para robarle una vez más a Hime Miko el poder del habla. Ignorando el impacto de Yuri, el caballero mágico volvió su atención hacia la pelea. Liliana estaba demostrando ser un excelente apoyo para Godou y entre ellos parecían causar un daño menor pero creciente a su enemigo. Ah no, ¿no deberías ayudarlos, Erika-san? Parecía que Yuri había logrado superar su conmoción y ahora miraba la batalla con preocupación. No es necesario, respondió la rubia con una certeza casual. De hecho, creo que esto podría haber sido algo bueno. Desde que rompió sus lazos con Boban, he estado esperando que forme algunos con Godou, pero ha sido muy tímida al respecto. Esta es una excelente oportunidad para ella para desarrollar sus propios sentimientos por él. La joven Marilla solo pudo mirar la sonrisa diabólica de la otra chica con una especie de admiración horrorizada. Pensar, esta chica podría mirar el ataque de tal monstruosidad y analizar con calma la situación por cualquier ángulo ventajoso que pudiera encontrar. Qué aterrador y, sin embargo, qué extrañamente admirable. Pero ¿qué hay de Godou-san? ¿Qué hay de él? Yuri, si algo como ese arácnido crecido fuera suficiente para matarlo, entonces nunca se habría convertido en un campeón en primer lugar. La Hime Miko se sonrojó una vez más, pero esta vez con vergüenza en lugar de vergüenza. Sabía que debería haberlo sabido, más que la mayoría de los demás sabía lo poderoso que podía ser Godou. El problema fue que no actuó. Cuando la asignaron por primera vez para hacer contacto con el campeón más nuevo, se sintió aterrorizada, segura de que se enfrentaría a otro temible tirano. En cambio, lo era el joven Kusanagi. Normal. Era un buen tipo normal, tanto que era demasiado fácil olvidar la cantidad de poder que mantenía oculto. Sí, era un campeón. Un monstruo como este debería representar una pequeña amenaza para él. Sus pensamientos fueron dos gritos repentinos, uno de alarma y otro de dolor. Liliana se maldijo a sí misma una vez más mientras envolvía sus brazos alrededor de Godou y saltaba lejos de su lugar anterior usando un hechizo para permitir su vuelo. Fue una decisión acertada, tan pronto como se fueron, el lugar donde habían estado anteriormente, salpicado de espinas negras. En sus brazos, el séptimo campeón gimió de dolor mientras se agarraba la herida del hombro. Ese monstruo había demostrado que no era simplemente poderoso y ágil, también era astuto. Lo suficientemente astuto como para haber anticipado a Godou moviéndose para ayudarla cuando ella no había sido lo suficientemente rápida para evitar esas ramas que caían. Incluso cuando la había empujado fuera del camino, la espada lanzada por el hombre escorpión había llegado girando por el aire y casi le partió la cabeza en dos. Solo el hecho de que hubiera dado un paso más había marcado la diferencia entre la muerte y una simple herida. Incluso cuando aterrizaron, Godou de repente se agarró el pecho y tropezó cuando sus piernas perdieron fuerza. La hoja estaba envenenada. Liliana espetó cuando inmediatamente tomó una posición de guardia entre el campeón caído y el monstruo arácnido. El estallido de movimiento que había utilizado parecía haberlo dejado drenado, ya que no hizo ningún movimiento para seguirlos, solo giró lentamente para mirar en su dirección. No, jadeó Godou, el impacto de las espadas logró cancelar al raptor.
El séptimo campeón estaba enojado consigo mismo. De alguna manera, el raptor era el más rebelde de sus autoridades. El jabalí podría ser el más destructivo sin sentido, pero en su mayor parte siguió sus órdenes. El raptor, por otro lado, tenía una desagradable tendencia a escaparse de su control cada vez que su concentración se rompía. Y tener una sierra de zumbido de espada giratoria a través de su hombro definitivamente podría romper un enfoque. Una vez más, estaba silenciosamente agradecido por la resistencia adicional que ser un campeón le daba a su cuerpo. Aunque no es tan malo como ser mutilado por un espíritu tigre, la herida en su hombro debería haberlo dejado en estado de shock, ahora simplemente dolía como el infierno. Cualquier otro pensamiento fue interrumpido cuando el monstruo centauro comenzó a moverse hacia ellos. Al principio sus movimientos eran lentos y dolorosos, pero rápidamente se aceleró y comenzó a rugir por la pendiente poco profunda hacia ellos. Maldita sea, no podía estar inmovilizado ahora. Necesitaba luchar, necesitaba poder. Una vez más, espontáneamente, salieron a sus labios palabras, pero eran nuevas palabras de hechizo, unas que nunca antes había usado. Todos los enemigos delante de mí, temedme. Todo pecador temblará ante mi poder. Ahora es el momento en que obtengo el poder de 1000 camellos. Sobre mi poderoso yo, llevaré el símbolo del furioso camello. La fuerza lo atravesó, el dolor en su hombro se desvaneció hasta convertirse en intrascendente y su sangre comenzó a cantar. Esta nueva autoridad no fue problemática en lo más mínimo. Tenía la sensación de querer ser utilizado, de querer pelear. Sin dudarlo un instante, el joven Kusanagi se lanzó hacia adelante. Una patada giratoria atrapó el brazo de la garra del monstruo y lo envió virando hacia un lado para que no pudiera enfrentarse al campeone. La siguiente patada fue un golpe directo dirigido al centro del hombre escorpión y lo hizo doblar reflexivamente. El tercer ataque del combo fue una patada con un hacha que atrapó a su objetivo en la parte posterior de su cabeza inclinada y lo arrojó de cara al suelo. Godou nunca había tenido ningún entrenamiento serio en artes marciales en su vida, y sin embargo, bajo la influencia de esta nueva autoridad, los movimientos eran tan fáciles como poner un pie delante del otro mientras caminaba. Entonces sus instintos le gritaron una vez más y saltó hacia atrás apresuradamente. La decisión le salvó la vida cuando el aguijón en el extremo de la cola del escorpión atravesó el lugar donde había estado su pecho solo un instante antes. Sin siquiera detenerse a pensar en ello, el séptimo campeón hizo girar su pierna derecha en una violenta patada circular. La fuerza del golpe fue tal que la cola fue brutalmente cortada, y el licor negro brotó del extremo roto. Sin embargo, antes de que Godou pudiera aprovechar su ventaja, el monstruo se enderezó una vez más y lo estaba golpeando con su pinza terminando el brazo izquierdo. Casi fácilmente se agachó bajo el golpe y luego arremetió hacia arriba con una patada recta, clavando el talón de su pie en el codo del brazo. Con un agudo dolor, el hombre escorpión saltó hacia atrás mientras acunaba su miembro roto con su brazo derecho, moviéndose como una araña mientras se retiraba. El adolescente de cabello negro lo vio irse, dispuesto a dejar que ganara algo de espacio siempre que le diera la oportunidad de recuperar el aliento y planificar su próximo movimiento. Sin embargo, esos pensamientos se cortaron mientras observaba cómo el extremo roto de la cola se formaba rápidamente y se curaba. Mientras miraba, pudo ver que al final visiblemente comenzaba a crecer un nuevo aguijón. Con una maldición murmurada, se dio cuenta de que las piernas que antes habían sido lisiadas ahora aparentemente funcionaban bien. Un fuerte crujido resonó en el campamento cuando el brazo previamente roto volvió a su lugar y se flexionó visiblemente. Casi como un último insulto, pareció llegar a su propio cuerpo y sacar una nueva espada. Genial, había perdido a 2 de sus autoridades y este monstruo estaba casi tan bien como lo estaba cuando comenzó esta pelea. Seguro que todavía tenía algunas clavijas de tienda clavadas, pero esas estaban siendo tratadas como astillas. Irritaciones que se deben dejar para tratar más tarde. Si quería terminar con esto, tendría que hacerlo todo de una vez, sin dejar ninguna posibilidad de regenerarse. Ociosamente se preguntó en qué punto la crueldad había comenzado a ser tan natural en él. Hace un año, la idea de matar algo no se le habría ocurrido tan fácilmente, aunque ahora no suponía ningún problema. ¿Estás bien, Kusanagi Godou-sama? La voz del amigo de Erika irrumpió en sus pensamientos.
Se había sorprendido bastante cuando ella insistió en acompañarlo a él y a las otras chicas en este viaje. Aún así, en este momento agradecería cualquier ayuda que pudiera obtener. Estoy bien, el camel otorga una gran resistencia y fuerza a las piernas. El problema es que no creo que sea suficiente para asumir la regeneración de ese tipo. Eso fue obvio para ambos combatientes de un vistazo. El poder de la nueva autoridad que Godot había desbloqueado era formidable, pero los golpes contundentes como las patadas tenían un uso mínimo contra un enemigo que sanaba tan rápido como este. Lo que se necesitaba eran ataques de destrucción total, como el fuego, o asaltos que obstaculizarían la regeneración, como el congelamiento. El joven campeón era muy consciente de que su mejor oportunidad para acabar con este monstruo era usar su autoridad de cemental blanco en él. Podía sentir consigo mismo que el poder estaba disponible para su uso. Parecía que la mera existencia de estos monstruos lo convertía en un enemigo lo suficientemente enemigo de la humanidad como para contar como uno que había pecado contra la gente. Bueno, eso y el hecho de que actualmente estaba destruyendo un parque nacional, eso probablemente también contaba. El problema era que el poder del caballo era el tamaño de la explosión que creaba al impactar. Si lo usara en este momento, no solo abarcaría todo el campamento, sino también a casi todos los que están en él. Él y Liliana podrían estar a salvo, pero las posibilidades de que Erika y Yuri quedaran atrapadas en eso eran simplemente demasiado grandes. Lo que tenía que hacer era golpear al monstruo a través del campamento, hasta el otro extremo. Podía hacerlo, de eso estaba seguro. El poder del camello le dio la fuerza para realizar la fiesta. El problema era que el hombre escorpión no iba a permitirle acercarse lo suficiente como para hacerlo fácilmente. Podía verlo en el ojo de su mente. Cargaría contra el monstruo y este tomaría represalias de inmediato. Primero soltaría una lluvia de agujas negras, luego, si esquivaba el primer ataque, lanzaría un rápido corte con su espada. Si también pudo evitar eso, todavía tenía que lidiar con su cola, ya que tenía que terminar de curarse en este punto. Ahí radicaba la dificultad, no importaba cómo lo repasó en su mente, no podía ver la manera de superar esos 3 ataques y seguir en posición. En cada escenario, imaginaba que era golpeado por un golpe o en un ángulo que no le permitiría completar su objetivo. El problema era que, si bien el camel aumentó la fuerza de sus piernas y mejoró sus reflejos, no le dio una velocidad cercana a la del raptor. Lo que necesitaba era una ventaja, una distracción, algo para compensar esa pérdida de velocidad. Kusanagi-sama. Y estaba la ventaja que necesitaba. Era irónico en cierto modo, tenía el poder de un dios a su disposición y en todas y cada una de sus batallas el factor decisivo no habían sido los poderes milagrosos que había usurpado. El factor decisivo fue que, a diferencia de sus enemigos, Kusanagi Godou no estaba solo. Liliana-san, necesito pedirte un favor. Ah, ¿qué puedo hacer? Su voz estaba sorprendida y un poco vacilante. Necesito poner mi vida a tu cuidado. ¿Eh? Su respuesta fue natural, ¿qué otro tipo de respuesta podría haber a tal declaración? Necesito que uses esas flechas tuyas una vez más. Lo atacaré directamente, pero cuando lo haga me atacará con los brazos y la cola. Lo que necesito que hagas es usar esas flechas tuyas para lanzar tantos de esos ataques como puedas, si puedes desviar aunque sea solo uno, debería ser suficiente. ¿Crees que puedes hacerlo? Con una expresión firme en su rostro, la caballero bruja levantó su arco y materializó 3 flechas. Kusanagi-sama, juro por mi honor como caballero que ni un solo ataque te tocará. Con una pequeña sonrisa en su rostro, el séptimo campeón se agachó mientras se preparaba para comenzar su carga. Si pongo mi vida en tus manos, creo que sería correcto que me llamaras por mi nombre de pila. Ah, ciertamente, Kuser Godou-sama. Aunque el adolescente de cabello negro no podía verlo, su gesto amistoso había causado que el caballero de cabello plateado se sonrojara furiosamente. Muy bien entonces, aquí. Vamos. Vamos. A la última palabra, se lanzó a la carrera con tal fuerza que las piedras que tenía bajo los pies se agrietaron por la presión ejercida sobre ellas. Detrás de él Liliana ya estaba recitando la canción del arco. Ella ya sabía que no erraría su objetivo. La magia de sus flechas no lo permitiría. Sin embargo, lo que podía pasar era que podía elegir la marca incorrecta para acertar.
El monstruo al que apuntaba era grande, fuerte y poseía una poderosa curación, no había duda de que sus flechas podrían penetrar su armadura y lastimarlo. La cuestión era que si elegía incorrectamente, podría ignorar los golpes de flecha y continuar su ataque. Lo que tenía que hacer era golpearlo de tal manera que sus movimientos se interrumpieran por completo. No debe apresurarse, no debe actuar apresuradamente. Ella ya había cometido demasiados errores en esta corta pelea. Tenía que redimirse completando la confianza que se había depositado en ella. Así que mantuvo su eje listo y esperó. Mantuvo la atención junto a su oreja y miró hacia abajo mientras observaba al joven rey demonio acercarse cada vez más a su enemigo. Tanto la adrenalina como la magia cantaban a través de su sangre y cerebro, empujándola a un mundo de cámara lenta mientras concentraba la totalidad de su ser en la tarea que tenía entre manos. Ahora estaba a solo 5 pasos del monstruo. Y allí. Su brazo izquierdo se levantó, girando para soltar un chorro de sus agujas negras envenenadas en el campione a quemarropa. El eje ya fue liberado antes de que su mente se hubiera puesto al día por completo con sus sentidos. Incluso cuando la flecha voló por el aire, ella ya estaba marcando la siguiente. La flecha suelta voló recta como un rayo de sol y atravesó el brazo izquierdo del hombre escorpión en la muñeca justo debajo de la pinza. La fuerza del impacto tiró el brazo hacia atrás y provocó que las espinas negras se dispararan inofensivamente al aire lejos de cualquier persona. Paso. Ahora estaba a solo 4 pasos de distancia. Reaccionando con una velocidad magnífica al ataque en su brazo, el arácnido del hombre con armadura negra hizo girar su espada en un corte horizontal que cortaría la cabeza de Godot de sus hombros. Una vez más, Liliana actuó sin pensarlo conscientemente y la flecha estaba volando y se estaba preparando una nueva antes de que su mente acelerada alcanzara sus sentidos. Esta vez no apuntó al brazo o la mano, sino al arma que sostenían. Mejorado por una magia lo suficientemente fuerte como para dañar a un dios, el eje azul brillante cortó la hoja de la malvada espada negra justo por encima de la empuñadura. Mientras el brazo continuaba su inútil golpe, prisionero de su propio impulso, la hoja rota giró inofensivamente más allá de la espalda del campione y se metió entre los helechos. Paso. 3 pasos más para el final. Y aquí vino el último ataque de los monstruos, apuñalando hacia abajo, la cola del escorpión trató de clavar su aguijón envenenado en el pecho de Godot. La tercera y última flecha fue lanzada y dirigida hacia su objetivo con una precisión que habría enorgullecido a cualquier noble fantasma. En un abrir y cerrar de ojos había cruzado el espacio intermedio y había apuñalado por el medio de la cola con tal fuerza que por segunda vez en menos de 2 minutos se cortó por completo en 2. Paso. Esto fue. Su parte había sido cumplida, ahora todo dependía de Godot. Sin embargo, mientras observaba, la parte inferior de la cara blindada del hombre escorpión se abrió de repente para revelar una boca negra. Ante sus ojos horrorizados, 3 dardos negros salieron disparados de la abertura en rápida sucesión. Incluso en medio de su carrera, el campione se mantuvo ágil y logró cambiar su curso lo suficiente para esquivar a 2 de ellos. El último lo atrapó con un corte en el hombro derecho. La sangre se le escapó de la cara y el aliento se atascó en su garganta cuando Liliana vio caer el campione hacia adelante. Luego regresó cuando quedó claro que la caída no fue un colapso sino más bien un movimiento planificado. Metiéndose en un pequeño giro, el joven Kusanagi se detuvo justo enfrente del monstruo con los hombros apoyados contra el suelo y las piernas enrolladas. Con un grito mudo de esfuerzo, Godot lanzó ambas piernas con una patada simple y contundente. El impacto en la armadura del hombre escorpión fue tan fuerte que la bruja de cabello plateado estaba segura de que vio una onda de choque saliendo del punto de contacto. Independientemente de si eso había sido o no un truco de su mente, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para enviar a la monstruosidad blindada negra a cruzar el campamento y estrellarse en el lugar donde el camino conducía al claro. El séptimo campeón no dudó ni un instante, se puso de pie de un salto, levantó una mano hacia el cielo y pronunció las palabras del hechizo sagrado que invocaba la autoridad que tenía el poder del sol. Venid a mí, por la victoria. Sol inmortal, préstame un corcel rápido y brillante. Fuego del sol que disipa la oscuridad, que te engulle. Aunque era de noche, el sol apareció increíblemente sobre él.
Ante los ojos asombrados de quienes observaban, ese sol se condensaba en forma de caballo. Un magnífico semental hecho de llamas blancas puras y galopando por el aire a velocidades que hubieran hecho llorar de envidia a un misil militar. El hombre escorpión con armadura negra apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza antes de que el caballo hecho de fuego solar se estrellara contra él. Tanto el monstruo como la autoridad se desvanecieron en una enorme cúpula de destrucción de casi 20 metros de diámetro cuando el semental blanco detonó en una conflagración que contenía el poder del sol. Durante 5 segundos completos, el gran hemisferio de fuego y luz permaneció en su lugar, y luego desapareció de la vista, dejando solo polvo y humo a su paso. Del monstruo no había ni rastro, todo lo que quedaba era un gran cráter en el suelo lo suficientemente grande como para poner una casa. Liliana miró fijamente, un poco asombrado por la destrucción total que la autoridad ha causado. Cuando Godot había tratado de usar el Wite Stallion contra Boban, había podido contrarrestarlo cómodamente con su propia autoridad, un acto que había conmocionado al joven campeone. Ahora que vio lo que la autoridad de los caballos era capaz de hacer, la doncella de cabello plateado entendió su reacción. El sonido de un cuerpo golpeando el suelo la sacó de sus pensamientos, antes de que ella, el victorioso asesino de dioses, se derrumbara de cara al suelo. Ella estuvo a su lado en un instante, arrodillándose a su lado y tirando de él para que su cabeza estuviera apoyada en su regazo. Solo hizo falta una mirada para evaluar el motivo de su colapso. Una tez enrojecida que no es saludable, sudoración profusa y repentina, escalofríos recorriendo su cuerpo y una falta de aire severa. Veneno. La palabra se le escapó de los labios incluso cuando el pensamiento pasó por su cabeza. Un veneno sobrenatural era el enemigo más peligroso para la vitalidad mejorada de un campeone. Debido a su resistencia a la magia externa, atacarlos internamente con pociones y venenos era considerado como uno de los únicos métodos disponibles para los mortales que pretendían hacer daño a los reyes diablos. Por supuesto, incluso este enfoque estaba lejos de ser infalible, ya que la inmensa fuerza vital de un campeone era capaz de arrojar incluso pociones letales. Lo mejor que podían esperar lograr era incapacitar temporalmente a su objetivo. Sin embargo, este era el veneno de un monstruo mítico. Aunque desconocía sus orígenes, la mayoría de estas criaturas podían encontrar sus raíces en la forma de un dios u otro, lo que significa que el monstruo había sido al menos en algún nivel una bestia divina. Ahora que había sido destruido, la potencia de su veneno se disiparía rápidamente, pero la pregunta era si el cuerpo del campeone podría resistir lo suficiente como para sobrevivirlo. Encontró sus manos alcanzando el pecho de Godot para preparar un hechizo de curación y las detuvo. Si bien deseaba profundamente poder curarlo, la misma resistencia a la magia que lo protegía también le impedía curarlo ahora. Maldita sea, quería ayudarlo, ¿cómo podía estar tan indefensa aquí, justo al final de la batalla? Tenía que haber una forma de que tuviera que haber un... De repente le vino un recuerdo. Cuando ella insistió en acompañar a Erika en sus planes para reunirse con Godot en su viaje planeado, él pasó 1 o 2 horas en un automóvil conduciendo a su destino. Habiéndose aburrido del silencio, Liliana le había preguntado a Yuri por qué había estado besando al séptimo campeón en medio de su batalla con el marqués Boban. Mientras la joven belleza japonesa se ruborizaba y tartamudeaba, Erika había sido inusualmente servicial y le había explicado. Ella le había dicho que debido a la resistencia mágica de los campeones, la única forma de ejecutar un hechizo sobre ellos era internamente. En el caso de Yuri, ella había estado pasando información directamente a la mente de Godot para que pudiera usarla en la batalla, y para sortear la resistencia, el conocimiento tenía que hacerse boca a boca, de ahí el beso. Un beso. Su primer beso para ser precisos. ¿Podría hacerlo ella? En cierto modo, era su deber como caballero, había prestado su apoyo al rey en esta batalla, entonces, ¿cómo podría retener alguno de sus recursos sin ser deshonrosa? Por otro lado, ¿dejaría a un lado tan cruelmente su corazón de doncella al usar su primera experiencia de ese tipo de esa manera? Aunque pudiera ser una caballera, todavía no era tan difícil como para hacer eso. Mirando hacia abajo, sus ojos se dirigieron a sus labios.
Estaban húmedos y ligeramente separados mientras inhalaba bocanadas de aire, una ligera mancha de sangre tocaba la parte superior de un labio y una mancha de suciedad marcaba una esquina. Este no fue un momento romántico bajo la luz de la luna, ya que muchas veces había imaginado su primer beso. Esto estaba muy lejos de ser lo que ella hubiera esperado, y sin embargo, recordó las últimas palabras que le había dirigido. Sin dudarlo, solo confía en sus habilidades. Decirle que estaba bien que ella usara su nombre de pila. Diciendo que él pondría su vida en sus manos. Una vez más se encontró moviéndose sin pensarlo realmente. Las palabras de un hechizo de curación ya fueron dichas y el encantamiento se completó cuando sus labios se sellaron sobre los de él. Por un momento cerró los ojos mientras se permitía disfrutar de la sorprendente suavidad de sus labios y el ligero sabor de su boca. Luego liberó el poder que había estado controlando y permitió que el poder curativo fluyera de ella a él. Los efectos fueron inmediatos, su respiración instantáneamente se hizo más fácil y ella pudo sentir el calor antinatural desaparecer de su rostro. Realmente Godou, cuando dije que aceptaría a otra mujer pensé que estarías contento solo con Yuri. En cambio, ahora has ido y recogido a Lily también. La voz juguetona, burlona y aunque ligeramente irritada de su principal rival, irrumpió en los pensamientos algo erráticos de los caballeros de cabello plateado y la trajo de vuelta al mundo real. Liliana-san, eso es indecente. No deberías estar actuando de esa manera. La voz de Marilla Yuri se sumó a la de los magos rubios. Hiciste exactamente lo mismo cuando luchaste contra su majestad Boban. La hipocresía de las palabras de Yuri, dada la situación, combinada con su propia vergüenza hizo que esa reprimenda se escapara antes de que ella lo pensara adecuadamente. Aún así, no deberías estar sosteniendo al hombre de otra mujer de esa manera. Comentó Erika. Soy el caballero de Kusanagi Godou-sama, ¿cómo es inapropiado que un sirviente preste su apoyo a su señor? Ah, ¿qué estaba diciendo? No había tomado una decisión sobre si juraría o no ser el caballero de Godou. Todavía tenía que pensar, considerar, sopesar sus opciones. O ella, por el bien de la Cruz de Bronce Negro, necesitaba formar una asociación con un campione. Su vínculo anterior con el marqués Boban se rompió irremediablemente, algo por lo que estaba muy feliz. Entonces, aparte de Godou, la única otra opción era Salvatore Doni y, francamente, no se hacía ilusiones en cuanto a su capacidad para lidiar con ese genio idiota. Simplemente no era el tipo de persona con la que ella podía sentirse cómoda sirviendo. Así que eso dejó a Godou como su única opción disponible, y para su sorpresa, estaba bien con eso. Era un buen hombre que se preocupaba por sus súbditos, trataba razonablemente a los demás y no hacía alarde de su estatus como uno de los gobernantes supremos. Este era un hombre al que podía jurar su espada y su cuerpo sin remordimientos. En lo profundo de su corazón se tomó una decisión. Liliana Carnjikar era ahora la leal caballero de Kusanagi Godou, el séptimo campione. Tumbado de espaldas, el objeto de su juramento mantuvo los ojos cerrados y siguió fingiendo inconsciencia. Tal vez si se quedaba así el tiempo suficiente, podría evitar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una situación problemática. Desde su posición ventajosa en los árboles, el ancestro divino observó las payasadas del joven y sus mujeres debajo de ella. Eso había sido instructivo. Ahora veía por qué Atenea parecía tener al niño de alguna manera, así como por qué lo veía como su propia presa futura. Ya era bastante poderoso, a pesar de que era joven y relativamente inexperto en la batalla. Nunca antes ningún campeón había ganado tantos poderes variados de un solo dios maligno, incluso si parecía haber algunas limitaciones en su uso. Podría ser un problema. El plan que ella y sus compañeros habían puesto en marcha los llevaría a apuntar primero al octavo campione. Sin embargo, había llegado recientemente a esta tierra en el lejano oriente, el lugar donde tantas cosas fueron traídas por el fluir del mundo. Dependiendo de cómo los dos asesinos de dioses cuando conocieron, los planes de ella y sus aliados podrían volverse mucho más fáciles o casi imposibles. De una forma u otra, estaba segura de que el chico sería un factor decisivo. A ella le gustará a través de los siglos.
parecían ser de la mediocridad, simplemente gente promedio contenta de pasar por sus vidas con un mínimo de alboroto y molestia, pero esas espinas suyas contenían acero. Empujarlos, amenazarlos o lo que les importaba, y ese hierro se convertiría en el acero de espadas y lanzas, de revolucionarios y futuros reyes. Por otra parte, no era una sorpresa que el joven de cabello oscuro poseyera tales cualidades. Después de todo, no había forma de que un hombre débil pudiera convertirse en un rey demonio. Pero ella no dejaría que eso se interpusiera en su camino. Una vez había sido una diosa, una reina de la tierra y el mar que había dado a luz a aquellos que algún día serían llamados dioses mayores. Había tenido la regla del destino en sus manos y se la había otorgado a quien quisiera. Ahora estaba reducida a esto, a un estado que estaba a solo unos pasos de un mortal. Y lo odiaba con una intensidad que podía cegar incluso a un señor del sol. Volvería a ser lo que había sido, pero no sacrificaría nada de sí misma para convertirse en una versión pálida de lo que había sido. Recuperaría toda su gloria, volvería a las alturas de las que había sido arrancada y, cuando lo hiciera, conservaría todos los conocimientos y habilidades que había acumulado durante milenios. Eso, combinado con la plenitud de su poder, la haría más grande de lo que jamás había sido en su vida anterior como deidad. Ella sería más. Ella sería magnífica. Con una sola palabra se desvaneció de la vista cuando su magia la llevó a otro lugar. Tendría que reunirse con su aliado reacio. Sabía que ninguno de los dos agradaba al otro, que su asociación era una necesidad más bien ese deseo de amistad. Aún así, al menos podía estar segura de que ambos trabajaban hacia el mismo objetivo y de que cada uno necesitaba la ayuda de los demás para tener éxito. Era necesario compartir información y perfeccionar los planes. Shirou se paró en su cocina y agregó los toques finales a la ensalada de frutas que había estado preparando. Estaba orgulloso de su nueva cocina, docenas de cuchillos especializados, 4 tipos diferentes de horno, uno de los cuales era lo suficientemente grande como para cocinar un jabalí entero, todo tipo de dispositivos de procesamiento de alimentos para que él experimentara y una estufa especial de 8 fuegos. El congelador era lo suficientemente grande como para almacenar una vaca entera y todavía tenía espacio de sobra, y el refrigerador era igual de grande, si no más grande. Las cosas que podía hacer aquí, con su nueva riqueza, podía permitirse los ingredientes más exóticos y caros que pudiera imaginar. Todavía estaba tratando de decidir si debería o no intentar aprender a preparar a fugu, simplemente porque podía permitirse el lujo de intentarlo ahora. La sonrisa que había adornado su rostro se desvaneció cuando el pensamiento de aprender a cocinar el plato innecesariamente extravagante le trajo pensamientos sobre Sakura. Habían bromeado sobre eso a veces, cada uno tratando de superar al otro en el plato más exótico que algún día cocinaría. Fugu siempre había sido el decisivo en lo que a ambos concernía, ¿cómo podía ser de otra manera un plato que tenía la posibilidad de matar a quien lo comía? ¿Cómo estaba ella ahora mismo? Ella lo extrañaba. ¿Estaba lo suficientemente cuerda como para recordarlo? ¿Podría su mente haber sobrevivido después de su contacto con lo que bien podría llamarse la suma de todos los males humanos? Era una mala persona por esperar que ella lo hiciera, por esperar que ella estuviera experimentando el dolor de la pérdida. La verdad era que la extrañaba su casa, extrañaba a Fujine, extrañaba su escuela, pero sobre todo la extrañaba a ella. Habían sido parte de la vida del otro durante tanto tiempo, incluso antes de que él comenzara a pensar en ella de una manera romántica, ella había sido una querida amiga. En el transcurso de la guerra por el Santo Grial se habían convertido en amantes, aunque solo fuera por un breve tiempo. Ahora se preguntaba cómo habría sido si se hubiera quedado en su dimensión de origen, suponiendo que de alguna manera hubiera sobrevivido, por supuesto. Habrían comenzado a salir como una pareja normal. Fueron juntos al cine, de compras, de vacaciones juntos. Se habrían mudado con él. Se habrían acercado más hasta que un día él podría haberle hecho la pregunta más importante que cualquier pareja podría hacer. Tantas preguntas que no pudo responder. Sacudiendo la cabeza, el octavo campeón recogió el intestino grueso de fruta picada y jugo mezclado con miel y comenzó a dirigirse al pequeño comedor donde ella estaba esperando.
Esa chica, en algún momento pensó que comía incluso con más ganas que saber después de la batalla en la que derrotaron a Berserker. Se congeló ante ese pensamiento, simplemente deteniéndose en el medio del pasillo. Eso no estuvo bien. Saber nunca había peleado con Berserker hasta la victoria antes de ser consumida por la proyección de sombras de Sakura. La única vez que se habían enfrentado fue después de que él dejó la iglesia y eso terminó en que tanto ella como su maestro casi mueren, ciertamente no la victoria. Sí, ella había derrotado a Berserker después de que renació como su yo alterado, lo derrotó y lo alimentó con la misma sombra que la había consumido. Pero ciertamente no había regresado a su casa al día siguiente para que él pudiera cocinar sus hamburguesas al estilo japonés. ¿Qué demonios está pasando? Saber había derrotado a Berserker. ¿Con su ayuda? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Seguro que había usado una versión bastarda del propio noble fantasma de Heracles para derrotarlo cuando la sombra de Sakura regurgitó una versión ciega y tullida de él. Pero eso solo había sido posible porque el brazo de Archer fue injertado en él y Berserker fue despojado de la piel que había sido su Gohan noble fantasma. ¿Cómo había podido ayudar a Saber a matarlo? Si bien era una buena luchadora, carecía de las estadísticas necesarias para penetrar sus defensas. No, espera. Eso no estaba bien, Excalibur era más que suficiente para hacer el trabajo, pero no había tenido las reservas de prana para manejarlo. No, había habido otra espada, Calibur no. Cuando había sucedido eso, el mundo se sacudió a su alrededor mientras sus recuerdos se retorcían entre sí. Los recuerdos de lo que sabía que era cierto se disputaron un lugar con recuerdos que estaba seguro de que no eran correctos, pero que al mismo tiempo sentía que eran ciertos. Estaba de pie contra Gilgamesh en medio de un campo de incontables espadas. Luchó contra Kuzuki Soichirou mientras Rin se enfrentaba a Caster. Iria lo mantuvo prisionero en su castillo, exigiendo que se convirtiera en su sirviente. Saber desató a Excalibur contra Rider que estaba montado sobre su Pegaso. Escuchó un estruendo de cristales rotos y se dio cuenta de que se le había caído el intestino que llevaba. Aparentemente en la distancia, podía escuchar a Iria llamándolo en alarma. Cuando la oscuridad se alzó para reclamarlo, su último pensamiento fue sentirse algo culpable de que Iria tuviera que pasar tanto tiempo acarreando su forma inconsciente.